A veces, tocar fondo significa vivir en una cabaña de $200 con el techo hundido y $17 en el bolsillo. Caleb Harper conocía esa sensación. La tarde en que pisó por primera vez la propiedad en el norte de Montana, la vieja cabaña se encontraba al final de un camino de tierra, a kilómetros de cualquier lugar importante. La luz del sol se filtraba por las ventanas agrietadas, proyectando largas sombras sobre las tablas del suelo desgastadas por el tiempo. Pero había algo más. Un extraño resplandor dorado se filtraba a través de las grietas del suelo. A la mañana siguiente, la curiosidad pudo más. Caleb se arrodilló y abrió una vieja puerta de sótano oculta bajo años de polvo y tiempo olvidado. Lo que descubrió en ese espacio oscuro debajo convertiría su vida destrozada en algo que nunca hubiera imaginado posible. ¿Qué se escondía en ese sótano? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Las escaleras crujían bajo el peso de Caleb mientras descendía a la fresca oscuridad. Encontró una linterna en el cajón de la cocina, uno de los pocos objetos que había dejado el anterior propietario del lugar. El haz de luz atravesó décadas de polvo acumulado, iluminando cajas de madera y de cartón apiladas contra las paredes de piedra. Hace 6 meses, Caleb Harper era un hombre diferente. Tenía un buen trabajo en la construcción, un modesto apartamento en Billings y visitas regulares a su hija de 9 años, Sophie. Entonces, la empresa redujo su plantilla. El acuerdo de divorcio ya había agotado la mayor parte de sus ahorros, y la batalla por la custodia se llevó lo que le quedaba. Sin ingresos estables, su exmujer, Patricia, solicitó que se redujeran sus visitas a visitas supervisadas únicamente. El juez accedió. Caleb había pasado 3 meses buscando trabajo, gastando el poco dinero que le quedaba. Cuando vio el anuncio de una subasta en línea de una cabaña en el norte de Montana, con una puja inicial de $200, reunió el último dinero que le quedaba vendiendo sus herramientas eléctricas, herramientas que su padre le había regalado cuando empezó a trabajar en el oficio. Hace 20 años. Venderlas era como admitir la derrota, pero mantener un techo sobre su cabeza era más importante que los sentimientos. La cabaña estaba peor de lo que sugerían las fotos. El porche se hundía por el lado izquierdo y las tablas podridas cedían ligeramente bajo sus botas. Varias ventanas estaban rotas y se veía la luz del día a través de los huecos del techo desde el interior. Pero las vigas de roble eran sólidas. Alguien había construido este lugar con cuidado, aunque el tiempo y el abandono habían hecho mella en él. Esa primera tarde, mientras la luz del sol se colaba por las ventanas polvorientas, Caleb lo había notado. Un cálido resplandor dorado que se filtraba por las grietas del suelo del salón. Al principio, pensó que solo era el ángulo del sol, pero el resplandor persistió incluso cuando las sombras se alargaron. Encontró la puerta del sótano escondida bajo una alfombra raída, con las bisagras rígidas por el paso del tiempo y el desuso. Ahora, de pie en el sótano con su linterna, Caleb lo entendió. En el extremo más alejado del espacio, en lo que debía de ser una pared orientada al sur, había una ventana de vidriera. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de ella, transformando la luz ordinaria en oro líquido que se reflejaba en el suelo y se reflejaba hacia arriba a través de las rendijas de las tablas de arriba. La ventana representaba una escena sencilla, un amanecer sobre las montañas, representada en vidrio ámbar, dorado y naranja intenso, tan hermosa e inesperada como encontrar un diamante en una mina de carbón. Caleb centró su atención en las cajas. La primera que abrió estaba llena de libros, manuales de carpintería, algunas novelas y unos cuantos álbumes de fotos. Sacó uno de los álbumes, cuya cubierta de cuero estaba desgastada por el uso. La primera fotografía mostraba a una joven pareja de pie frente a un terreno baldío, cogidos de la mano. El hombre parecía tener unos 30 años. Era moreno y delgado, con una mirada cansada que delataba tiempos difíciles. La mujer a su lado sonreía, con la mano protectora sobre su vientre redondeado. Pasó más páginas. La pareja construía una cabaña, esta cabaña, marco a marco. El hombre trabajaba en los cimientos. La mujer pintaba los marcos de las ventanas. Las fotos posteriores mostraban la estructura terminada, modesta pero sólida. La pareja parecía más mayor, más canosa, pero de alguna manera más tranquila que en las primeras fotos. En la segunda caja,
Caleb encontró un diario encuadernado en cuero. El nombre grabado en la cubierta decía Howard Brennan. Llevó el diario arriba junto con el álbum de fotos. El sol se estaba poniendo, pintando el interior de la cabaña con tonos ámbar y óxido. Caleb se acomodó en la única silla que no se tambaleaba, una mecedora de madera cerca de la chimenea de piedra, y abrió la primera página. 15 de marzo de 1987. El Yanena dice que debería escribir esto. Dice que quizá algún día le importe a alguien. No estoy tan seguro, pero ella suele tener razón en estas cosas. Hoy hemos puesto la primera piedra de la cabaña. 34 años y empezando de cero. Eso es lo que hace la quiebra. Te deja en la nada y te dice, ¿y ahora qué? Pero te diré una cosa, construyes. Pones una piedra encima de otra y construyes. Perdí el negocio. Perdí la casa. Perdí a la mayoría de nuestros amigos cuando se acabó el dinero. Pero todavía tengo a ella nena y ella todavía me tiene a mí. Y ella dice que eso es suficiente para empezar. Está embarazada otra vez. El médico dice que no debería estarlo. No después de lo que pasó la última vez, pero ella quería intentarlo. Así que aquí estamos, construyendo una cabaña en el bosque, formando una familia, fingiendo que sabemos lo que hacemos. El terreno nos costó todo lo que nos quedaba. 3 acres al final de un camino de tierra, tan lejos de la ciudad que nadie más lo quería. Perfecto. A Caleb se le hizo un nudo en la garganta. Conocía esa sensación, la desesperación cruda de no tener nada, la determinación sombría de reconstruir desde las ruinas. Pasó la página. 6 de abril de 1987. Ella nena ha estado enferma todas las mañanas. El embarazo le está costando mucho, pero no se queja. Me trae el almuerzo a la obra, sándwiches y limonada, y se sienta en un tocón a verme trabajar. A veces lee en voz alta libros que toma prestados de la biblioteca. Otras veces, simplemente nos sentamos en un cómodo silencio. Utilizo principalmente herramientas manuales. No puedo permitirme herramientas eléctricas y, sinceramente, lo prefiero así. Hay algo honesto en un martillo y una sierra, en sentir cómo la madera responde a tus manos. Esta cabaña no será lujosa, pero será sólida, durará. La estamos construyendo para que dure. Las entradas continuaron, documentando la lenta construcción de la cabaña durante la primavera y el verano. Howard escribió sobre pequeñas victorias, como completar la estructura, instalar el techo y construir la chimenea de piedra. Escribió sobre contratiempos, como quedarse sin madera, una semana de lluvia que lo retrasó todo y cortarse la mano tan gravemente que necesitó puntos de sutura. A lo largo de todo ello, ella nena apareció en casi todas las entradas, una presencia constante de ánimo y fe. 19 de septiembre de 1987. Hoy nos hemos mudado a la cabaña, aunque aún no está terminada. Tenemos techo, paredes y una chimenea que funciona. Es suficiente. Ella nena preparó sopa en nuestra nueva cocina mientras yo instalaba la última ventana. Lloró cuando le mostré la pieza de vidrio tintado que había encargado. Gasté dinero que no teníamos en ella, pero la expresión de su rostro hizo que valiera la pena cada centavo. Muestra un amanecer. Nuevos comienzos. Eso es lo que es esto. Caleb levantó la vista del diario y dirigió la mirada al suelo, donde el resplandor dorado aún se filtraba por las rendijas. Howard había construido esa ventana y la había instalado como símbolo de esperanza. ¿Cuántas mañanas habían pasado él y ella nena sentados allí, contemplando cómo la luz llenaba su hogar? Siguió leyendo durante otra hora. A medida que la oscuridad se apoderaba del exterior, el diario se convirtió en una ventana a una vida reconstruida, ladrillo a ladrillo. Día tras día, Howard aceptaba trabajos ocasionales, carpintería, reparación de muebles, cualquier cosa para ganar dinero. Ella nena limpiaba casas y hacía trabajos de costura. Eran pobres en todos los sentidos, pero las entradas de Howard mostraban una satisfacción creciente, una paz que parecía profundizarse con cada mes que pasaba. 24 de diciembre de 1987, primera Navidad en la cabaña. Ella Nar tiene ahora una barriga enorme. El bebé nacerá en febrero. No podemos permitirnos mucho, pero nos tenemos el uno al otro. Y este lugar que hemos construido con nuestras propias manos, eso es como una riqueza. Lo extraño de perderlo todo es que aprendes lo que importa. Hace 10 años perseguía el éxito y medía mi valía en dólares, metros cuadrados y lo que la gente pensaba de mí.
Ahora la mido en la sonrisa de Eleanor, en un techo que no gotea, en saber que he construido algo que me sobrevivirá. Si alguien encuentra este diario algún día, espero que lo entienda. No se necesita mucho para ser rico, solo algo por lo que valga la pena construir y alguien por quien valga la pena construirlo. Caleb cerró el diario con las manos ligeramente temblorosas. Afuera había caído la noche. Encendió la lámpara de aceite que había encontrado en la cocina. Todavía no había electricidad en la cabaña y se sentó bajo el resplandor ámbar pensando en las palabras de Howard. Algo por lo que valiera la pena construir. Alguien por quien valiera la pena. En la fecha del juicio que se avecinaba en su futuro, en las visitas supervisadas que le parecían un castigo, pensó en las herramientas que había vendido, en el apartamento que había perdido, en la vida que se había derrumbado a su alrededor. Pero también pensó en Howard y Eleanor, que tenían aún menos y, aún así, habían construido algo hermoso. Quizás eso era lo que era esta cabaña. No solo un lugar barato para vivir, sino un mapa de ruta, una guía para empezar de nuevo, dejada por un desconocido que había recorrido este camino antes que él. Caleb sacó su teléfono y comprobó si había señal. Una barra, apenas suficiente. Escribió un mensaje a Sophie. He encontrado una cabaña, cariño. Tiene chimenea y todo. Estoy deseando que la veas algún día. Sabía que algún día era optimista. Sabía que Patricia se opondría a cualquier intento de traer a Sophie aquí. Sabía que tenía que demostrar que era estable, que tenía trabajo, que era digno de confianza, pero por primera vez en meses, algún día parecía posible. Volvió a coger el diario, dispuesto a seguir leyendo, a aprender más sobre el hombre que había construido este lugar. Howard Brennan podía haber desaparecido hacía mucho tiempo, pero sus palabras permanecían, y Caleb estaba ávido de aprender todas las lecciones que contenían. El resplandor dorado del sótano se había desvanecido con la puesta de sol, pero en su mente Caleb aún podía verlo. Una promesa de luz que se abría paso a través de la oscuridad, de nuevos comienzos, esperando bajo los viejos suelos. Mañana exploraría más lo que contenía la bodega. Esa noche leería sobre un hombre que lo había perdido todo y había encontrado algo mejor. Afuera, la naturaleza salvaje de Montana se extendía oscura y vasta. Dentro de la cabaña, la luz de la lámpara parpadeaba contra las paredes de madera, y un hombre que había olvidado cómo esperar comenzó lentamente a recordar. La mañana llegó con la lluvia repiqueteando contra el techo de la cabaña. Caleb se despertó y encontró 3 gotas constantes cayendo en la sala de estar, una cerca de la chimenea y 2 junto a la ventana. Colocó las pocas ollas y sartenes que había traído consigo para recoger las goteras. Su ritmo metálico creaba una banda sonora extrañamente tranquila después de un desayuno de avena instantánea y café negro. Volvió al sótano con mejor iluminación. Una linterna a pilas que había comprado en una gasolinera durante el viaje hacia el norte. La vidriera tenía un aspecto diferente a la luz gris de la mañana, con colores apagados, pero seguía siendo hermosa. Abrió la segunda caja y vio que estaba embalada con más cuidado que la primera. Dentro, envuelto en lo que parecía un mantel viejo, había un álbum de fotos encuadernado en cuero. Caleb lo llevó arriba y se acomodó en la mecedora, con el diario de la noche anterior a su lado. La primera página del álbum contenía una sola fotografía: Howard y Eleanor el día de su boda. Jóvenes, probablemente de unos 20 años. Howard llevaba un traje que no le quedaba bien, y Eleanor un sencillo vestido blanco. Estaban de pie en las escaleras del juzgado. No hubo una ceremonia elaborada. No había una multitud de invitados. Solo 2 personas cogidas de la mano, mirándose como si nada más en el mundo importara. Caleb pasó la página. Más fotos organizadas cronológicamente. Howard en un taller rodeado de muebles a medio terminar. Eleanor en un jardín, con las manos en la tierra. Luego, fotos que contaban una historia más sombría. Una pequeña lápida. Eleanor llorando junto a ella. El brazo de Howard alrededor de sus hombros. La lápida decía: Brennan, 1976. Demasiado hermoso para la tierra. Se le encogió el pecho. Howard había mencionado la pérdida en el diario, pero verla plasmada en fotografías la hacía real de una manera que las palabras no podían lograr. Las siguientes páginas mostraban a la pareja envejecida, con el dolor visible en las arrugas alrededor de sus ojos, en la forma en que se abrazaban. Luego, entre las fotos, Caleb encontró un recorte de periódico de 1982. Empresario local se declara en quiebra Howard Brennan,
propietario de Brennan Fine Furniture, se acogió al capítulo 7 de la ley de quiebras esta semana tras años de descenso de las ventas y aumento de la deuda. El negocio, que en su momento álgido empleaba a 15 personas, cerró sus puertas definitivamente el lunes. Los acreedores pretenden recuperar aproximadamente $200,000 en deudas pendientes. Caleb leyó el artículo 2 veces. Howard no solo había fracasado públicamente de forma espectacular. 15 empleados sin trabajo, $200,000 de deuda. El tipo de fracaso que te persigue, que la gente recuerda y comenta en voz baja. Ojeó más fotos. Howard y Eleanor abandonando lo que debía de ser su casa. Cajas apiladas en un camión de mudanzas. El terreno baldío donde finalmente construirían la cabaña. Luego, fotos del progreso que mostraban cómo la cabaña iba tomando forma. Las mismas que había visto en el otro álbum, pero con más contexto. Ahora bien, estas no eran solo fotos de la construcción, eran pruebas de la resurrección. Las fotos posteriores mostraban a la pareja instalándose en la cabaña, envejeciendo juntos. Pero había algo en sus rostros, una paz que parecía profundizarse año tras año. En las fotos de la década de 1990, el dolor y el estrés se habían desvanecido, sustituidos por algo más tranquilo, más arraigado. Entre las páginas del álbum, Caleb encontró cartas, no muchas, tal vez una docena, todas dirigidas a Howard y a la nena, todas con la misma letra. Sacó una con matasellos de 1989. Estimado señor y señora Brennan, mi nombre es Elianena Foster y quería darles las gracias por la mesa de comedor que construyeron para el aniversario de mis padres. La artesanía es extraordinaria. Cada junta es perfecta. Cada superficie es lisa como el cristal. Mi padre dice que es el mejor mueble que ha tenido nunca. También me habló de sus problemas empresariales y de empezar de nuevo. Quería que supieran que su trabajo dice más que cualquier declaración de quiebra. Puede que hayan perdido su empresa, pero no han perdido su don. Gracias por crear algo tan bonito. Le siguieron más cartas de tono similar. Los clientes agradecían a Howard por las piezas personalizadas, elogiaban su trabajo y lo animaban a seguir adelante. A finales de la década de 1990, las cartas mostraban que Howard se había labrado una nueva reputación, más pequeña, más personal, pero sólida. Caleb encontró el diario de Howard y pasó a una entrada de 1992, 10 años después de la quiebra. Eleanor y yo hablamos anoche sobre lo extraña que es la vida. Hace 10 años, era rico, al menos sobre el papel, y miserable. Tenía una casa grande, coches caros, un negocio con mi nombre en el edificio. También tenía una deuda aplastante, empleados a los que no podía pagar, y una vergüenza que me perseguía a todas partes. Hoy en día soy pobre según la mayoría de los criterios. Vivimos en una cabaña que construí con mis propias manos. Conducimos una camioneta que es más vieja que nuestro matrimonio. Mi negocio consiste simplemente en trabajar en un cobertizo, fabricando muebles uno a uno para personas que aprecian la artesanía. Y estoy contento. Verdaderamente contento. Es curioso cómo funciona eso. Elena dice que la riqueza no tiene que ver con lo que tienes, sino con no necesitar lo que no tienes. Creo que tiene razón. Tenemos suficiente. Nos tenemos el uno al otro. Tenemos un trabajo que importa. Eso es riqueza. Caleb dejó el diario y se quedó mirando las ventanas salpicadas por la lluvia. Las palabras de Howard se posaron en él como semillas que encuentran tierra. Había pasado los últimos 6 meses sintiéndose un fracasado, comparándose con la vida que había perdido. Pero tal vez esa vida no había sido tan valiosa como él pensaba. Tal vez perderla había sido necesario. Su teléfono vibró, miró la pantalla y sintió un nudo en el estómago. Patricia, respondió. Hola, tenemos que hablar de Sophie. La voz de Patricia era tensa, controlada, el tono que usaba cuando estaba enfadada, pero intentaba parecer razonable. ¿Qué pasa con ella? La pensión alimenticia. Llevas 3 meses de retraso, Caleb. 3 meses. La orden judicial. Sé lo que dice la orden judicial. Se puso a dar vueltas por la pequeña sala de estar. Estoy trabajando en ello. ¿El nuevo trabajo? ¿Qué nuevo trabajo? No tienes trabajo. Has comprado una cabaña destartalada en medio de la nada. ¿Y crees que eso cuenta como estabilidad? Hizo una pausa. Mi abogado dice que podemos solicitar la suspensión total de tus derechos de visita si no puedes cumplir con tus obligaciones. Las palabras le golpearon como un golpe físico. Patricia, por favor, solo necesito tiempo.
Has tenido tiempo, 6 meses de tiempo. Sophie no deja de preguntar por ti. ¿Y qué se supone que debo decirle? Que su padre no se molesta en... Yo me molesto. Las palabras salieron más duras de lo que él pretendía. Se obligó a respirar para calmarse. Lo estoy intentando. De verdad que lo estoy intentando. Esta cabaña es barata. Puedo vivir aquí mientras averiguo qué hacer. ¿Averiguar qué hacer? Caleb, tienes 38 años. ¿Cuándo vas a dejar de averiguar qué hacer y empezar a hacer algo? No tenía respuesta para eso. El silencio se prolongó entre ellos. La fecha del juicio está fijada para dentro de 6 semanas, dijo finalmente Patricia. Si no puedes demostrarle al juez que eres estable, que tienes trabajo, una vivienda adecuada y que cumples con tus obligaciones, pediré la custodia total y visitas supervisadas. Si tú no puedes, yo puedo y lo haré. Por el bien de Sophie, ella se merece algo mejor que promesas incumplidas y un padre que no es capaz de rehacer su vida. La línea se cortó. Caleb se quedó de pie en medio de la cabaña, con el teléfono en la mano, aplastado por el peso de sus fracasos. La lluvia golpeaba con más fuerza el tejado y las goteras caían en los recipientes. Un tenue resplandor dorado se filtraba desde el sótano, pero ahora parecía lejano, irrelevante. 6 semanas. Tenía 6 semanas para demostrar que no era el fracasado que Patricia creía que era. 6 semanas para encontrar ingresos estables y demostrar que podía mantener a su familia. 6 semanas para convertirse en alguien digno de la confianza de su hija. Bajó la mirada hacia el diario que tenía en la otra mano, donde Howard hablaba de la satisfacción, la riqueza y empezar de nuevo. Era fácil para Howard escribirlo. Él tenía a Eleanor. Había tenido tiempo. Había tenido una esposa que creía en él. Caleb tenía 6 semanas y $17. Se hundió en la mecedora, con el álbum abierto en su regazo. Howard y la nena lo miraban desde una fotografía tomada cuando tenían 60 años. De pie frente a la cabaña, abrazados, parecían genuinamente felices. No era la felicidad desesperada de quienes fingen que todo va bien. Era la felicidad real, ganada a través de años de trabajo y paciencia, y de elegirse el uno al otro cada día. Caleb volvió a coger el diario, pasando las páginas en busca de respuestas, buscando alguna pista sobre cómo lo había conseguido Howard, cómo había convertido la bancarrota y la vergüenza pública en paz y satisfacción, cómo había reconstruido no solo un negocio, sino una vida. La tarde dio paso a la noche. La lluvia continuaba y Caleb leía, buscando una hoja de ruta a través de las ruinas de su propia vida, guiado por las palabras de un desconocido que había recorrido ese camino antes que él y, de alguna manera, había logrado llegar al otro lado. Afuera, la naturaleza salvaje estaba oscura, húmeda e indiferente. Adentro, un hombre que había olvidado cómo luchar recordó por qué era importante. Por Sophie. Todo tenía que ser por Sophie. Pasó la página y siguió leyendo. 3 días después de la llamada de Patricia, Caleb había establecido un ritmo. Despertarse al amanecer. Leer el diario de Howard mientras tomaba café. Pasar la mañana explorando el contenido de la casa. Las tardes las dedicaba a las reparaciones, a tapar las goteras del techo, a sustituir tablas podridas, a arreglar lo que podía con los limitados suministros. El trabajo le sentaba bien, le resultaba familiar. Su padre había sido carpintero y le había enseñado el oficio antes de morir. Cuando Caleb tenía 19 años, trabajar con las manos le conectaba con algo que había perdido hacía años. No solo el recuerdo de su padre, sino su propia sensación de competencia, de ser capaz de crear algo sólido y real. A la 4ª mañana encontró un tubo metálico en un rincón del sótano, del tipo que se utiliza para guardar planos arquitectónicos. Dentro, cuidadosamente enrollados, había un conjunto de planos. Caleb los extendió por el suelo de la cabaña y sujetó las esquinas con libros. Los planos estaban dibujados a mano, con gran detalle. Todas las medidas eran precisas. Todos los ángulos estaban calculados en la esquina inferior derecha con una letra clara. Howard Brennan, 1986. Pero fueron las notas en los márgenes las que llamaron la atención de Caleb. Dormitorio, ventana orientada al este. La nena necesita luz por la mañana. La cocina da al prado. Algo bonito que ver mientras se trabaja la piedra del arroyo para la chimenea. Construirla para que dure 3 generaciones. Sin atajos, sin materiales baratos. Si vale la pena construirla, hay que hacerlo bien. Cada elección de diseño tenía una razón.
una filosofía detrás. La cabaña no era solo un refugio, era una declaración sobre cómo vivir, qué valorar, cómo abordar la tarea de construir un hogar. Caleb trazó las líneas con el dedo, siguiendo la visión de Howard. El plano mostraba detalles que aún no había notado. Una estantería empotrada en el dormitorio, un asiento junto a la ventana en la sala de estar, un pequeño sótano para almacenar raíces debajo del sótano principal, toques ocultos, adiciones bien pensadas que se revelaban lentamente. Pasó la tarde comparando el plano con la estructura real, observando dónde Howard había seguido sus planos al pie de la letra y dónde los había adaptado en función de los materiales disponibles o de las preferencias de ella nena. El hombre había sido flexible, pero nunca descuidado. Cada cambio tenía un propósito. En el dormitorio, Caleb encontró la estantería empotrada exactamente donde indicaba el plano. La mayoría de los estantes estaban vacíos ahora, pero quedaban algunos libros, guías de carpintería, un libro sobre técnicas tradicionales de carpintería, varias novelas con el nombre de Elena escrito en la cubierta. Sacó el libro de carpintería, hojeó las páginas marcadas con las notas de Howard, técnicas para unir madera sin clavos, cómo lijar a mano para obtener un acabado liso como el cristal, la forma adecuada de tratar los diferentes tipos de madera, y le vino un recuerdo a la mente. Su padre enseñándole a cepillar una tabla, el ritmo constante de la herramienta, el rizo de las virutas de madera que caían. Siente la veta, le había dicho su padre. Trabaja con ella, no contra ella. La madera te dirá lo que quiere ser. Caleb no había tocado herramientas de carpintería en años. Después de la muerte de su padre, el trabajo le había parecido vacío, mecánico. Se había quedado en la construcción porque le permitía pagar las facturas, pero había perdido el amor por ello, el sentido del oficio que su padre había intentado enseñarle. Pero allí, de pie en la cabaña de Howard, sosteniendo un libro sobre técnicas tradicionales, algo se removió en su interior. No era exactamente esperanza, eso le parecía demasiado atrevido, sino posibilidad. La idea de que tal vez podía hacer algo más que sobrevivir allí. Tal vez podía construir algo. Volvió al sótano y encontró lo que estaba buscando. El cofre de herramientas de Howard, una gran caja de madera hecha a mano con las iniciales de Howard talladas en la tapa. Dentro, herramientas envueltas cuidadosamente en tela engrasada. Cinceles, cepillos, sierras, mazos, todo mantenido, conservado, esperando. Caleb sacó un cepillo de mano y lo desenvolvió con cuidado. La hoja seguía afilada, el cuerpo engrasado y liso. Howard había cuidado estas herramientas como algunas personas cuidan las reliquias familiares. Porque eso es lo que eran, los instrumentos de su oficio, su redención detrás de la cabaña, ocultos por la maleza. Caleb descubrió un cobertizo. La puerta estaba atascada, hinchada por la humedad, pero consiguió abrirla a la fuerza. En el interior, un taller, un banco de trabajo, un tornillo de banco, estantes con herramientas manuales dispuestas con precisión. Todo cubierto de polvo, pero en buen estado. Sobre el banco de trabajo había un libro, no el diario de Howard, pero algo similar. Un manual de taller lleno de dibujos y notas. Las técnicas tradicionales de carpintería estaban escritas en la primera página con la cuidadosa letra de Howard. Caleb lo abrió y lo leyó a la luz que se filtraba por la ventana mugrienta. Un artesano no se precipita. La igualdad lleva tiempo. La vida lleva tiempo. El mundo lo quiere todo rápido y barato. Resiste esto. Haz cosas que duren. Haz cosas que importen. Cuando trabajas con madera, estás trabajando con algo que estuvo vivo. Respeta eso. Aprende su carácter, su beta, sus fortalezas y debilidades. Cada tabla es diferente. Cada pieza tiene algo que enseñarte. Las entradas continuaban, en parte manual técnico, en parte filosofía. Howard escribía sobre juntas de cola de Milano y ensamblajes de mortaja y espiga, pero también sobre la paciencia, sobre la meditación del trabajo repetitivo, sobre encontrar sentido en crear algo bello y útil. Cerca del final del manual había una entrada diferente. 1992 volvía a aceptar encargos. Al principio eran cosas pequeñas, tablas de cortar, marcos de fotos. La gente del pueblo me recuerda como el hombre que quebró, pero están dispuestos a darle una oportunidad a mi trabajo. Eleanor dice que es porque las piezas hablan por sí mismas. La calidad no necesita defensa. Quizás esa sea la lección. No se puede borrar el pasado,
No se puede hacer que la gente olvide tus fracasos, pero se puede construir algo nuevo pieza a pieza hasta que el nuevo trabajo importe más que los viejos errores. Hace 10 años era rico y miserable. Hoy soy pobre y estoy contento. Tengo mis manos, mis herramientas y a mi esposa. Tengo un trabajo que significa algo. Eso es suficiente. Es más que suficiente. Caleb dejó el manual y miró a su alrededor en el taller. Madera de desecho apilada en una esquina. Una caja de papel de lija seca, pero utilizable. Frascos de aceite para acabados en una estantería. Todo lo que necesitaba para empezar a trabajar, para empezar a construir. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Harper, soy Bernard Whitley, de la tienda Whitley's General Store, en la ciudad. He oído que ha comprado la casa de Brennan. Si necesita algo, pase por aquí. Aquí nos cuidamos entre vecinos. Caleb se quedó mirando el mensaje. Aún no había conocido a nadie en el pueblo. Había pasado por allí una vez de camino a la cabaña y otra vez para comprar provisiones. ¿Cómo sabía este tal Bernard que él existía? Le respondió. Gracias, pasaré pronto. La respuesta no se hizo esperar. Bien, tenía curiosidad por saber quién acabaría comprando la cabaña de Howard. Ese lugar tiene historia. Significaba algo para la gente de por aquí. Caleb guardó el teléfono en el bolsillo, pensando en las palabras de Bernard. La cabaña significaba algo. Tenía historia. Estaba viviendo en medio de la historia de otra persona, caminando por las habitaciones donde Howard y él y la nena habían reconstruido sus vidas desde cero. Pero tal vez ese era el punto. Tal vez Howard había dejado este lugar. Los diarios, las herramientas, los planos, no solo como artefactos de su pasado, sino como una guía para quien viniera después. Pasó el resto de la tarde Un mapa limpiando para el empezar taller, de nuevo, barriendo los escombros, limpiando las superficies, organizando las herramientas. El trabajo era mecánico, pero satisfactorio, poniendo orden en el caos, revelando los cimientos de algo funcional bajo años de abandono. Al caer la tarde, Caleb se encontró de pie junto al banco de trabajo con un trozo de madera en las manos. Cogió una de las cepilladoras de Howard, probó su peso y recordó el movimiento que le había enseñado su padre. La primera pasada fue tosca, sin práctica. La segunda fue mejor. A la 10ª, sus músculos recordaron el ritmo, el ángulo, la presión. Los virones de madera se desprendieron, revelando el suave veteado que había debajo. El familiar olor de la madera recién cortada llenó el taller. No sabía lo que estaba haciendo. No tenía un plan, un proyecto. Simplemente trabajaba la madera, sintiendo cómo respondía a sus manos, encontrando el movimiento que antes le resultaba tan natural. Pasó 1 hora, luego 2, y cuando finalmente se detuvo, no había creado nada útil, solo una tabla lisa por todos los lados, cuidadosamente lijada a mano. Pero al sostenerla, al sentir su peso y su textura, Caleb sintió que algo cambiaba dentro de él. Podía hacerlo, podía construir cosas. No resolvería sus problemas de la noche a la mañana. No le haría mágicamente digno de la confianza de Sophie o de la aprobación de Patricia, pero era un comienzo, una base. Llevó la tabla de vuelta a la cabaña al caer la noche y la colocó sobre la repisa de la chimenea. Era la prueba de que aún podía crear algo, aunque fuera pequeño y sencillo y no tuviera ninguna utilidad práctica. Esa noche, leyendo más del diario de Howard a la luz de la lámpara, Caleb se encontró con una entrada de 1988. Hoy alguien me preguntó cómo sigo adelante después de haberlo perdido todo. Lo decía con simpatía, pero yo lo interpreté como un juicio. ¿Cómo puedes dar la cara después de un fracaso así? Les respondí, sigues adelante porque detenerte no es una opción. Sigues adelante porque las personas que te quieren merecen tu mejor esfuerzo. Sigues adelante porque el fracaso no es definitivo a menos que tú lo permitas. No soy el hombre que era antes de la quiebra. Soy mejor, más humilde, más agradecido, más centrado en lo que realmente importa. A veces hay que perderlo todo para descubrir lo que vale la pena conservar. El Eleya Nena y yo estamos construyendo algo aquí. No riqueza, ni reputación, solo una vida que se siente verdadera, de la que podamos estar orgullosos. Una tabla a la vez, un día a la vez. Caleb cerró el diario y sus dedos recorrieron la suave madera de la tabla que había planeado antes. Una tabla a la vez, un día a la vez.
Tenía 5 semanas y media hasta la fecha del juicio. 5 semanas y media, 2 semanas para demostrar que podía construir algo en lo que valía la pena creer. Afuera la noche de Montana era silenciosa y vasta. Dentro de la cabaña, la luz dorada del sótano se filtraba a través de las tablas del suelo, y un hombre que había olvidado cómo construir recordó la primera lección que le había enseñado su padre. Empieza con una pieza, hazlo bien y luego añade otra. Tras 2 semanas viviendo en la cabaña, Caleb hizo su primer viaje a la ciudad. El trayecto duró 40 minutos por caminos de tierra que se convirtieron en grava y finalmente en asfalto al acercarse a lo que los lugareños llamaban generosamente el centro, una franja de edificios antiguos agrupados alrededor de una única intersección. La tienda general de Whitley ocupaba una esquina, con un letrero de madera desgastado pero resistente. Caleb aparcó y entró, encontrando el interior tenuemente iluminado y repleto de todo tipo de artículos, desde comestibles hasta ferretería. Detrás del mostrador había un hombre de unos 60 años, canoso y robusto, vestido con una camisa de franela y con una expresión amistosa. «Tú debes de ser Caleb Harper». «Soy Bernard Whitley». «¿Cómo lo has sabido?», preguntó Caleb, aunque sospechaba la respuesta. «Es un pueblo pequeño, una cara nueva. Se corre la voz. Solo una persona compró la cabaña de Howard. Llevo años vigilando el lugar, esperando que alguien le prestara la atención que se merece». Bernard le tendió la mano. «Bienvenido al vecindario, tal y como es». Se dieron la mano. Bernard tenía un apretón firme, calloso por años de trabajo. «Necesitaba suministros», dijo Caleb. «Pegamento para madera, papel de lija, algunos alimentos básicos. Sírvase usted mismo. Coja lo que necesite», dijo Bernard señalando la tienda. «Aquí tenemos un sistema de cuenta. Pague cuando pueda. Ahora mismo no tengo mucho. Nadie lo tiene. Por eso tenemos el sistema de cuenta». La expresión de Bernard era natural, no compasiva. Howard hizo lo mismo cuando se mudó aquí. Al final lo pagó todo, más los intereses que insistió en añadir, aunque yo le dije que no lo hiciera. «Buen hombre, Howard». Eleanor también. Caleb reunió sus suministros y los añadió a una cesta. «¿Qué les pasó?» «El lugar estaba abandonado cuando lo encontré». El rostro de Bernard se ensombreció. Eleanor enfermó. Cáncer. Se marcharon alrededor de 2003. Se mudaron más cerca de la ciudad para recibir tratamiento. Ella falleció ese mismo año. Howard la siguió unos 2 años después. Por lo que oí, de un ataque al corazón. Algunos dicen que fue por un corazón roto, y no lo dudo. Estaban muy unidos. Lo dejaron todo atrás. Los muebles, las herramientas, los diarios. Howard era asiente. No le importaban mucho las posesiones. Bernard cobró los suministros. $32. «Anótalo en tu cuenta». Caleb asintió, agradecido. Le quedaban $9. «¿Te va bien por ahí?», preguntó Bernard. «Imagino que el lugar necesita reformas. Me las arreglo, haciendo reparaciones». «¿Encontraste el taller de Howard?». Los ojos de Bernard se iluminaron. «¿Trabajas con madera?». «Antes sí. Mi padre era carpintero. Me enseñó lo básico antes de morir». Howard era un maestro artesano. Perdió su negocio en los años 80, pero eso no le quitó su habilidad. Empezó a fabricar muebles de nuevo, uno por uno. La gente de por aquí todavía atesora lo que él hacía. Bernard sacó una tarjeta de visita de debajo del mostrador. «Mi mujer y yo hemos estado buscando a alguien que nos hiciera una mesa de comedor. Un trabajo a medida. Se acerca nuestro 50 aniversario. Si te interesa». Caleb cogió la tarjeta, atónito. «No estoy seguro de estar cualificado para...». «Las herramientas de Howard son buenas. Su taller está en buen estado y si aprendiste de tu padre, tienes la base. El resto es solo práctica». Bernard sonrió. «Piénsalo, sin presión. Pero si decides que quieres el trabajo, avísame». Caleb salió de la tienda con sus suministros y la tarjeta de Bernard, con la mente dando vueltas. Un encargo. Trabajo real. No pagaría mucho. No podía. No en un pueblo tan pequeño. Pero era algo. Un comienzo. De vuelta en la cabaña, regresó al sótano en busca de más información sobre la historia de Howard. La encontró en una caja de recetas de madera, escondida en un armario de la cocina, pintada con pequeñas flores que se habían desvanecido con el tiempo. Dentro, había tarjetas de recetas escritas a mano por él y la nena. Pero no eran solo recetas, eran recuerdos.
el asado que Howard preparó la noche en que sonrió por primera vez después de la quiebra. Marzo de 1987. Le llevó 6 meses volver a encontrar la alegría, pero esta comida le ayudó. A veces, el consuelo es una comida cocinada a fuego lento y alguien que no te abandona. Rollos de canela para las mañanas difíciles, para los días en los que todo parece imposible. Hazlos y cómelos calientes. Recuerda que los momentos difíciles pasan. Siempre pasan. Hemos sobrevivido a cosas peores. La sopa de pollo de Eleyanena, la receta de mi madre. Se la preparé a Howard cuando tuvo la gripe en 1989. Dijo que sabía a amor. Supongo que eso es cocinar. Poner amor en algo nutritivo. Alimentar tanto el cuerpo como el alma. Tarjeta tras tarjeta. Cada una de ellas una pequeña ventana a su vida juntos. La voz de Eleyanena se reflejaba en cada nota. Cálida, práctica, negándose a dejar que las dificultades disminuyeran la alegría. Una tarjeta simplemente decía: cuando eres pobre, la comida se convierte en una celebración. Aprendimos a hacer que cada comida importara. Caleb se encontró probando una de las recetas esa noche, la sopa de pollo. Tuvo que improvisar con los ingredientes limitados, pero siguió las instrucciones de Eleyanena, cuya voz estaba de alguna manera presente en la pequeña cocina mientras cortaba las verduras y removía la olla. La sopa no era perfecta, pero estaba buena. Era nutritiva y prepararla, siguiendo las cuidadosas instrucciones de otra persona, lo conectó con este lugar de una manera que leer las entradas del diario no había logrado. Cenó despacio, saboreándola, pensando en Eleyanena escribiendo esas tarjetas. Pensando en cómo había sostenido a Howard en sus momentos más oscuros con pequeños gestos de cariño, comidas, ánimos, presencia. ¿Quién había hecho eso por él después del divorcio, después de perder el trabajo? ¿Quién había aparecido con sopa y se había negado a dejar que se ahogara en sus fracasos? Nadie. Había alejado a la gente, avergonzado, convencido de que sus problemas solo él podía resolverlos, y al aislarse, lo había hecho todo más difícil. Sonó su teléfono. El número de Sophie. Papá. Su voz era débil, vacilante. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Bien. Mamá dijo que podía llamarte. Una pausa. Dijo que quizá no podrías verme durante un tiempo. Caleb sintió un nudo en el pecho. Eso no es cierto. Voy a verte. Te lo prometo. Mamá dice que haces promesas que no puedes cumplir. Las palabras le dolieron porque eran ciertas. ¿Cuántas veces le había prometido cosas a Sophie? Visitas, viajes, tiempo juntos, solo para cancelarlos por culpa del trabajo, el dinero o el caos de su vida en ruinas. Sé que te he decepcionado, dijo con cuidado. Más de una vez, pero estoy intentando mejorar. He encontrado un lugar donde vivir, una cabaña en Montana. Tiene chimenea y todavía no, pero pronto. Primero tengo que arreglar algunas cosas, hacer que sea seguro y cómodo para ti. Siempre dices, pronto. Lo sé, pero esta vez lo digo en serio. Voy a demostrarle al juez que puedo cuidar de ti adecuadamente, que soy estable. Silencio en la línea. Entonces, ¿que todavía me quieres? La pregunta rompió algo en él. Sophie, te quiero más que a nada en este mundo. No lo dudes nunca, ni por un segundo. Entonces, ¿por qué te fuiste? No te dejé. Tu madre y yo no podíamos seguir casados. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Eres lo mejor que he creado en mi vida. Podía oírla respirar, reflexionando sobre sus palabras. Tengo que colgar, dijo finalmente. Mamá me llama. Vale, te quiero. Yo también te quiero, papá. La línea se cortó. Caleb se quedó sentado en silencio mirando su teléfono. Quedaban 5 semanas para la vista judicial. 5 semanas para demostrar que merecía ser el padre de Sophie en algo más que en el papel. Volvió a coger el diario de Howard y pasó a una entrada de 1990. Eleyanena me preguntó hoy si alguna vez me arrepiento de las decisiones que tomamos. Dar a nuestra hija en adopción. Perder el negocio. Empezar de cero. Caleb se detuvo y volvió a leer la frase. Dar a nuestra hija en adopción. Hojeó las entradas anteriores buscando. Lo encontró en una entrada de 1977. Antes de la cabaña, antes de la quiebra, el bebé es perfecto. 10 dedos en las manos, 10 en los pies. Los ojos de Eleanor. La llamamos Julie. Aunque no seremos nosotros quienes la llamemos así. La agencia de adopción dice que la familia es buena, estable, con seguridad económica. Todo lo que nosotros no somos.
Todo lo que no podemos darle. La nena no puede dejar de llorar. Yo tampoco. Pero tenemos 23 años. Estamos ahogados en deudas. Apenas nos mantenemos a flote. ¿Cómo podemos criar a una niña? ¿Cómo podemos darle la vida que se merece? La trabajadora social dice que estamos tomando la decisión correcta, la decisión amorosa. No se siente amorosa. Se siente como un fracaso. Las manos de Caleb temblaban mientras pasaba las páginas, encontrando más referencias dispersas a lo largo de los años. El dolor de renunciar a su hija, la esperanza de que tuviera una vida mejor, la duda de si habían tomado la decisión correcta, y luego, en 1998, una entrada que le heló la sangre. Nos ha encontrado Julie, nuestra hija. Ahora tiene 21 años, es una mujer adulta. Envió una carta a nuestra antigua dirección. Alguien la reenvió aquí. Quiere conocernos, quiere conocer a sus padres biológicos. Dice que tuvo una buena infancia, unos padres adoptivos cariñosos, pero necesita saber de dónde vienen. Eleyanar y yo hablamos toda la noche. No sabemos qué hacer. Caleb pasó las páginas frenéticamente, buscando más entradas sobre Julie. El diario continuaba hasta finales de los años 90, pero Howard escribía cada vez menos sobre su hija. Solo referencias ocasionales a las cartas y a la decisión que teníamos que tomar. Entonces, en una caja del sótano que aún no había abierto, Caleb las encontró. Cartas dirigidas a Howard y a la nena Brennan, o marcadas como devolver al remitente, o de alguien con las iniciales JB. Abrió una fechada en 1999. Queridos Howard y Eleanor, no entiendo por qué no responden a mis cartas. No estoy enfadada por la adopción. Mis padres me han dado una vida maravillosa. Solo quiero conoceros, saber quiénes sois, entender de dónde vengo. Por favor, solo una vez. Es todo lo que pido. Vuestra hija, Julie. Caleb se hundió en la mecedora, con las cartas en el regazo, y lo comprendió todo. Howard y él y la nena se habían negado a contactar con su hija. Habían devuelto todas las cartas. Habían mantenido la distancia, incluso cuando Julie les había tendido la mano. ¿Por qué? La respuesta estaba en el diario de Howard, en una entrada de 2003. La nena se está muriendo. Cáncer en fase 4, quizá le queden 6 meses, dicen los médicos. Julie envió otra carta. Ahora tiene una hija, nuestra nieta. Quiere que la conozcamos, pero no podemos. Si dejamos que Julie entre en nuestras vidas ahora, verá morir a su madre biológica. Se conectará con nosotros solo para perdernos. Es mejor mantener la distancia. Es mejor dejar que recuerde la vida que construyó con sus padres reales, los que la criaron, la amaron. Estuvieron ahí en cada momento que nosotros nos perdimos. Vamos a dejar la cabaña y nos vamos a la ciudad para el tratamiento de la nena. No volveremos. Espero que quien encuentre este lugar lo entienda. No rechazábamos a Julie. La estábamos protegiendo. Caleb cerró el diario con los ojos ardientes. Howard y Eleanor no habían abandonado a su hija por crueldad o indiferencia. Lo hicieron por amor. El mismo amor imposible y doloroso que les había llevado a darla en adopción en primer lugar, protegiéndola del dolor, incluso a costa de sus propios corazones. Pensó en Sophie, en la próxima decisión del juez, en sus propios intentos desesperados por demostrar que era digno de la confianza de su hija. ¿Qué sacrificaría para protegerla? ¿Qué decisiones dolorosas tomaría si creyera que eran lo mejor para ella? Afuera había caído la noche por completo. La cabaña estaba a oscuras, salvo por la luz de la lámpara y el resplandor dorado que se filtraba a través de las tablas del suelo. La ventana del amanecer de Howard, su símbolo de esperanza y nuevos comienzos. Caleb echó leña a la chimenea, avivando las llamas. Luego sacó la tarjeta de visita de Bernard y la miró fijamente. Una mesa de comedor, trabajo a medida, algo bonito y duradero para dos personas que celebraban 50 años juntas. Podía hacerlo. Lo haría no solo por el dinero, aunque lo necesitaba desesperadamente, sino porque Howard le había enseñado cómo, pieza a pieza, día a día, construir algo que importaba. Mañana empezaría. Esa noche leería más sobre una pareja que lo había perdido todo y había encontrado algo mejor en la pérdida. Tras un mes viviendo en la cabaña, Caleb había establecido una nueva vida. No era cómoda, ni segura, pero tenía algo parecido a un propósito. Se despertaba con el sol, trabajaba en el taller de Howard hasta que le dolían las manos y se quedaba dormido leyendo las entradas del diario a la luz de la lámpara. El taller se había convertido en su santuario. Lo había limpiado a fondo, había organizado todas las herramientas y había barrido el suelo
hasta que las viejas tablas de madera brillaban. Las herramientas de Howard ahora le parecían una extensión de sus propias manos. Las cepilladoras, los cinceles, las sierras de mano que requerían paciencia y precisión. En el banco de trabajo, encontró otro cuaderno de Howard, no un diario, sino un manual de taller lleno de dibujos detallados y notas filosóficas sobre el oficio. Un artesano no se precipita. La calidad lleva tiempo. La vida lleva tiempo. El mundo exige rapidez. Todo rápido, todo barato, todo desechable. Resiste esto. Haz cosas que duren. Haz cosas que importen. Cuando trabajas con madera, estás trabajando con algo que una vez estuvo vivo. Creció durante décadas, tal vez siglos, antes de convertirse en material para tus manos. Respeta eso. Aprende su beta, su carácter. Cada tabla es diferente. Cada pieza te enseña algo si estás dispuesto a escuchar. Caleb había empezado con algo pequeño, primero con tablas de cortar, simples rectángulos de arce y nogal que podía terminar en un día. Llevó 6 de ellas a la tienda de Bernard, sin esperar mucho. Se vendieron en una semana. Bernard lo llamó para darle la noticia. La gente aprecia el trabajo de calidad. No había visto una artesanía como esta desde que Howard hacía piezas. ¿Puedes hacer más? Caleb hizo más, tablas de cortar, luego marcos de fotos, luego pequeñas cajas conjuntas de cola de Milano. Cada pieza requería horas de trabajo minucioso, pero el manual de Howard le guió a través de técnicas que había olvidado o que nunca había aprendido del todo. Los movimientos repetitivos se convirtieron en meditativos. Lijar, dar forma, acabar, repetir. El dinero no era mucho. $40 por aquí, 60 por allá. Pero era un trabajo honesto y estaba creciendo. Y lo más importante, era una prueba. La prueba de que podía construir algo. La prueba de que podía contribuir. Llevaba un registro meticuloso en un cuaderno. Cada venta, cada gasto, cada hora trabajada, documentación para la vista judicial, prueba de estabilidad y compromiso. 3 semanas antes de la fecha del juicio, Bernard se pasó por la cabaña con una petición. He estado pensando en esa mesa de comedor, dijo, de pie en la puerta del taller. El mes que viene es el cumpleaños de mi mujer. El mes siguiente es nuestro 50 aniversario. Me gustaría encargarte la mesa, si estás dispuesto. Algo especial, algo que dure otros 50 años. Caleb dejó la cepilladora que estaba utilizando. Nunca he hecho nada tan grande. El manual de Howard tiene planos para mesas. Los he visto. Bernard entró y pasó la mano por el banco de trabajo. Has hecho un trabajo sólido. Las tablas de cortar, los marcos. La gente se fija en la calidad. Preguntan por ti. ¿Cuánto pagarías?, preguntó Caleb, tratando de mantener la voz firme. 300, la mitad por adelantado y la otra mitad a la entrega. $300, más de lo que había ganado en todo el mes. Suficiente para demostrarle al juez que tenía ingresos estables, que estaba montando un negocio. Lo haré, dijo Caleb. Bernard le entregó un sobre con dinero en efectivo. Tómate tu tiempo. Hazlo bien. Eso es lo que importa. Después de que Bernard se marchara, Caleb abrió el manual de Howard en la sección sobre mesas. Los detallados dibujos mostraban diferentes estilos: rústico, artesanal, contemporáneo. Las notas al margen explicaban las técnicas de carpintería, la selección de la madera y los métodos de acabado. Una anotación destacaba sobre las demás. Una mesa es el lugar donde las familias se reúnen, donde comen, hablan, celebran, lloran, viven. Así que constrúyela en consecuencia. Hazla digna de los recuerdos que albergará. Caleb pasó 2 días, calculó medidas, hizo listas de materiales. El trabajo era exigente y requería una precisión que no estaba seguro de poseer. Pero las notas de Howard le guiaron y la voz de su padre resonaba en su memoria. Mide 2 veces, corta una vez, tómate tu tiempo. Condujo hasta un almacén de madera a 2 horas de distancia y gastó el anticipo de Bernard en madera. Roble de primera calidad, secado al horno y hermoso. El tipo de material que merecía respeto, que exigía a cambio un trabajo de calidad. De vuelta en el taller, comenzó el lento proceso de aserrar la madera. Cada tabla debía ser cepillada, cortada a medida y aclimatada a la humedad del taller. Sin prisas, sin atajos. Mientras trabajaba, pensaba en Bernard y su esposa. 50 años juntos. ¿Qué habían soportado? ¿Qué peleas habían sobrevivido?
qué pérdidas habían soportado y aún seguían aquí, aún comprometidos, aún con ganas de celebrar con una mesa que duraría toda una vida. Pensó en Howard y él en la nena. Su matrimonio no había sido fácil. Quiebra, dolor, decisiones imposibles, pero se habían elegido el uno al otro cada día. Habían construido una vida juntos a partir de las ruinas. Habían encontrado la felicidad en la simplicidad. Pensó en su propio matrimonio fallido. ¿Había luchado por él como Howard luchó por su vida con Eleanor? ¿O había dejado que se derrumbara ante la primera señal de problemas reales? ¿Demasiado orgulloso o demasiado asustado para hacer el duro trabajo de permanecer? Esa noche, Sophie volvió a llamar. «Papá, mamá dice que lo del tribunal es pronto. 3 semanas», confirmó Caleb, con un nudo en el pecho. «¿Y si el juez dice que no puedo verte? Eso no va a pasar. ¿Y si pasa?» Dejó las herramientas y le prestó toda su atención. «Sophie, escúchame. Estoy haciendo todo lo posible para demostrar que soy un buen padre. Ahora tengo un hogar. Trabajo fabricando muebles. Estoy construyendo una vida en la que hay sitio para ti. Fabrico muebles como carpintero, como tu abuelo. Mi padre me enseñó cuando era joven y estoy recordando cómo se hace. Es un buen trabajo, un trabajo honesto. ¿Puedes hacerme algo?» La pregunta lo pilló desprevenido. ¿Cómo qué? No lo sé. Algo pequeño. Para poder guardarlo y recordar que piensas en mí. Se le hizo un nudo en la garganta. Por supuesto. ¿Qué te gustaría? ¿Una caja para mis cosas especiales? Puedo hacerlo. La haré bonita. Te lo prometo. Después de colgar, Caleb sacó un trozo de madera de cerezo que había estado guardando. La veta era preciosa, compacta y recta, perfecta para un proyecto pequeño. Esbozó el diseño de un joyero con tapa abatible y un compartimento secreto en el interior. Trabajó hasta altas horas de la noche a la luz de una lámpara, prestando mucha atención a cada corte y unión. No era solo práctica, era una promesa hecha realidad, una forma de demostrarle a Sophie que pensaba en ella, que trabajaba para ella, que se estaba convirtiendo en alguien digno de su confianza. La caja fue tomando forma poco a poco. Uniones en cola de Milano en las esquinas, bisagras de latón para la tapa, un forro de terciopelo que había encontrado en uno de los utensilios de costura de ella nena. En el interior, un cajón oculto que se abría con un pequeño pestillo de madera, un espacio secreto para los tesoros de una joven. Talló sus iniciales en el fondo, una S, y terminó toda la pieza con aceite que resaltaba el intenso color de la cereza. Era lo mejor que había hecho nunca. Pequeña pero perfecta, completa. La dejó a un lado para que se secara, con la intención de enviarla por correo antes de la fecha del juicio, algo que Sophie pudiera tener en sus manos, para que supiera que esta vez iba en serio con sus promesas. El trabajo en la mesa de Bernard continuaba. Caleb pasaba horas en el banco de trabajo cortando mortajas y espigas para la base, cepillando las tablas del tablero para que quedaran perfectamente planas, probando las juntas para asegurarse de que encajaran con precisión. El manual de Howard estaba siempre abierto a su lado, ofreciéndole orientación y filosofía a partes iguales. No te precipites. La madera sabe cuándo estás impaciente. Se notará en la pieza final en forma de huecos que no deberían existir, juntas que no encajan del todo. Tómate tu tiempo. La obra te dirá cuándo está lista. 2 semanas antes de la fecha del juicio, Caleb descubrió algo nuevo en el taller. Una mecedora a medio terminar, empujada a un rincón y cubierta con una lona. La descubrió con cuidado y examinó el trabajo. La artesanía era extraordinaria. Curvas que fluían con naturalidad, juntas casi invisibles, detalles que mostraban cientos de horas de paciente trabajo, pero estaba incompleta. Los balancines estaban fijados. El asiento estaba en su sitio, pero el respaldo necesitaba un último retoque y toda la pieza necesitaba lijarse y acabarse. ¿Por qué la había abandonado Howard? Encontró la respuesta en el manual del taller, una nota escondida entre las páginas cerca del final, para la nieta que nunca conoceré. Empecé esto cuando Julie escribió que había tenido una hija. Pensé que quizá algún día podría dársela. Pero Eleanor está enferma y se nos acaba el tiempo. Es mejor dejarla sin terminar que forzar un contacto que solo traería dolor. Si alguien encuentra esta silla, que la termine. Que se la dé a alguien que la necesite, que contenga el amor que no pude expresar a mi propia nieta. Caleb pasó la mano por la madera lisa, sintiendo el cuidado que Howard había puesto en cada curva y línea.
La silla estaba destinada a ser un regalo de amor, abandonada para proteger ese mismo amor del dolor de la pérdida. Pensó en Sophie, en el joyero que se secaba en el banco de trabajo, en las formas en que la gente intentaba mostrar su amor a través de las cosas que creaban, el cuidado que ponían en la creación. Tomó una decisión: terminaría la mecedora, no para Sophie, que ya era demasiado mayor para ella, sino para alguien, tal vez para el futuro bisnieto de Bernard, futuro bisnieto, tal vez para un desconocido que la necesitara. Pero completaría lo que Howard había empezado. Honraría la intención, aunque el destinatario original nunca lo supiera. Esa noche, leyendo el diario de Howard, encontró una entrada de 2002. 10 años desde que Julie se puso en contacto con nosotros por primera vez. 10 años de cartas de vueltas, de mantener la distancia, de romper nuestros propios corazones para proteger el suyo. Eleanor dice que tomamos la decisión correcta. La creo porque tengo que hacerlo, pero me pregunto si Julie lo entiende. Me pregunto si piensa que no la queremos. Me pregunto si algún día sabrá la verdad, que la queríamos tanto que la dejamos marchar 2 veces. Una vez al nacer y otra cuando intentó volver. La mecedora permanece sin terminar en mi taller. Quizá sea lo adecuado. Algunos amores quedan incompletos. Algunos gestos quedan sin hacer. Hacemos lo mejor que podemos con decisiones imposibles. Caleb cerró el diario y miró a su alrededor en la cabaña. Este lugar estaba lleno de gestos incompletos, expresiones de amor inconclusas, la mecedora de Howard, las cartas devueltas a Julie, la vida truncada por la enfermedad de Eleanor y el corazón roto de Howard. Pero tal vez ese era el motivo de haber encontrado este lugar. No solo para aprender del éxito de Howard, sino para completar lo que él había dejado sin hacer, honrar la intención terminando el trabajo. Afuera, la noche era fría y clara. Adentro, la luz de la lámpara parpadeaba contra las paredes de madera y una luz dorada se filtraba a través de las tablas del suelo desde la ventana del sótano. Caleb se sentó en el taller hasta tarde, planeando cómo terminaría la mecedora después de completar la mesa de Bernard. Un proyecto a la vez, una pieza a la vez, construyendo algo que importara, algo que durara, algo que transmitiera amor. Incluso cuando el constructor original se había ido, cogió sus herramientas y volvió a trabajar en la mesa. Las palabras de Howard resonaban en su mente. No te precipites. El trabajo te dirá cuándo está listo. Tenía 2 semanas. 2 semanas para demostrar que podía construir una vida en la que valiera la pena creer. 10 días antes de la vista judicial, Caleb hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Estaba organizando el sótano, creando un lugar adecuado para guardar los objetos que había estado explorando, los diarios, los álbumes de fotos, la caja de recetas de Eleyanena. En el rincón más oscuro, detrás de una pila de cajas viejas, encontró una caja metálica que no había visto antes. Cerrada con un sencillo candado que se había oxidado con el paso de los años, la subió al piso de arriba para examinarla con mejor luz. No había ninguna llave a la vista. Podía forzarla para abrirla, pero algo le hizo dudar. Howard había cerrado esta caja deliberadamente, la había escondido. Lo que hubiera dentro era importante. Esa tarde, mientras trabajaba en la mesa de Bernard, su mente no dejaba de volver a la caja cerrada. ¿Qué había protegido Howard con tanto cuidado? ¿Qué había escondido en la oscuridad? La mesa estaba quedando preciosa. Las patas estaban fijadas, el faldón encajaba perfectamente y la superficie estaba casi lista para el lijado final. Otra semana de trabajo, quizá menos, y estaría terminada. Bernard se pasaba cada pocos días para comprobar los progresos y con cada visita, su sonrisa se hacía más amplia. Mi mujer se va a emocionar cuando vea esto, decía, pasando la mano por la suave superficie de roble. Es exactamente como lo había imaginado. Incluso mejor. Es buena madera, dijo Caleb, desviando el cumplido. Las herramientas de Howard lo hacen más fácil. Las herramientas no crean la artesanía. Las personas, sí, Howard lo sabía. Tú lo estás aprendiendo. Bernard sacó un sobre de su chaqueta. La otra mitad del pago. Te lo has ganado. Caleb cogió el dinero, agradecido e incómodo a partes iguales. No estaba acostumbrado a que lo elogiaran, a que valoraran su trabajo. El año pasado le había enseñado a esperar el fracaso, no el reconocimiento. Caleb volvió al sótano, atraído de nuevo por la caja cerrada con llave. Esta vez la registró más a fondo, buscando una llave.
No había nada en los lugares obvios, ni ganchos en la pared, ni pequeños recipientes que pudieran contenerla. Entonces se acordó de la mecedora. Fue al taller y examinó la pieza inacabada con más atención. Howard había sido meticuloso con los detalles ocultos, los compartimentos secretos en las cajas, los elementos decorativos con doble función. ¿Habría escondido algo en la propia silla? Caleb pasó las manos por todas las superficies, cada junta, cada curva, y allí, en la junta donde el reposabrazos se unía con el respaldo, ligeramente suelta, sintió que algo se movía. Lo manipuló con cuidado, para no dañar la madera, y se soltó un pequeño tapón de madera. Dentro del hueco, envuelta en papel aceitado, había una llave de latón. Su corazón latía con fuerza mientras regresaba a la cabaña, a la caja cerrada con llave que estaba sobre la mesa de la cocina. La llave se deslizó suavemente, hizo clic, giró y la cerradura se abrió. Dentro había un paquete de cartas envueltas con cordel. Debajo, documentos oficiales, un certificado de nacimiento, papeles de adopción, historiales médicos y, en el fondo, fotografías de una niña. A Caleb le temblaban las manos mientras desataba las cartas. Todas estaban dirigidas a Howard y a la nena Brennan, todas del mismo remitente, Chokebe, Seattle, Washington, todas marcadas como devueltas al remitente. Abrió la primera carta, con matasellos de 1998. Queridos Howard y a la nena, mi nombre es Julie Brennan. Nací el 3 de marzo de 1977 y fui adoptada 3 días después. Mis padres adoptivos eran maravillosos. Me dieron todo, me amaron completamente, pero siempre supe que era adoptada. Y ahora que tengo 21 años, necesito encontraros. No estoy enfadada. No busco explicaciones ni disculpas. Solo quiero conoceros, comprender de dónde vengo, conocer a las personas que me dieron la vida. Por favor, respondedme. Por favor. Julie Caleb leyó más cartas, cada una más desesperada que la anterior. Julie escribía sobre su graduación en la universidad, sobre su compromiso, sobre su deseo de que Howard y Eleanor estuvieran en su boda. Julie escribía sobre su boda, sobre si habían recibido sus invitaciones, sobre su esperanza de que cambiaran de opinión. Luego, con fecha de 2001, queridos Howard y Eleanor, he tenido una hija, se llama Charlotte, es preciosa, perfecta, tiene tus ojos, al menos eso creo, basándome en la única fotografía del expediente de adopción. Quiero que conozca a sus abuelos. Quiero hablarle de vosotros, pero no puedo porque no respondéis. Ni siquiera reconocéis que existo. He intentado comprenderlo. Quizá hayáis seguido adelante, hayáis construido una nueva vida. No queréis recuerdos de la hija que disteis en adopción. Quizás nunca pienses en mí, pero yo pienso en ti todos los días. Me pregunto cómo estarás todos los días. Y ahora tengo una hija que nunca sabrá de dónde viene la mitad de su familia. Esta es mi última carta. Si no respondes, dejaré de intentarlo. Aceptaré que no quieres tener contacto. Pero por favor, ten en cuenta que me hubiera encantado conocerte. Te hubiera dado la bienvenida a mi vida. Sean cuales sean tus razones para mantenerte alejada, te perdono. Tu hija Julie. La carta estaba fechada en octubre de 2001. 2 años antes de que Howard y la nena abandonaran la cabaña. Caleb dejó las cartas sobre la mesa. Su visión se nubló. Julie los había perdonado, los había liberado de la culpa que habían llevado durante décadas, y ellos nunca lo habían sabido porque nunca habían abierto sus cartas. Cogió los documentos de adopción y leyó el texto oficial. Julie Marie Brennan, hija de Eleanor Ann Brennan, nacida en el Hospital St. Mary's. Padre, Howard James Brennan. Padres adoptivos, nombres omitidos. Adopción finalizada en abril de 1977. Los registros médicos mostraban el difícil embarazo de la nena, las complicaciones durante el parto y las advertencias del médico contra futuros embarazos. A los 23 años, con un negocio fracasado y una deuda creciente, Howard y la nena habían tomado la decisión más difícil de sus vidas. Y luego, 21 años después, cuando Julie se puso en contacto con ellos, volvieron a tomarla. Caleb volvió al diario de Howard y pasó a las entradas de finales de los 90 y principios de los 2000. Encontró lo que buscaba. La justificación de Howard, su razonamiento. 998. Ella nos encontró. Nuestra hija Eleanor y yo hemos hablado durante días sobre qué hacer. Todos nuestros instintos nos dicen que respondamos,
Que la conozcamos, que la conozcamos. Pero ¿y luego qué? No somos los padres que la criaron. No somos las personas que estuvieron ahí para sus primeros pasos, sus graduaciones, sus desengaños amorosos. Somos fantasmas de su pasado, y abrir esa puerta podría causar más daño que bien. Le devolvemos su carta sin leer. Es cruel, pero es más amable que la alternativa. Es mejor que piense que no nos importa a que se encariñe solo para perdernos más tarde. Mi 9. Llegó otra carta. El Ileya nena lloró toda la noche. Ya no sé si estamos haciendo lo correcto, pero nos hemos comprometido a seguir este camino, y cambiar de rumbo ahora sería peor que mantenerlo. En 2001, Julie escribió que tenía una hija, una nieta, una niña a la que nunca conoceremos. Ileya nena quiere responder esta vez. Quiere al menos enviar una tarjeta, reconocer la existencia del bebé, pero la convencí de que no lo hiciera. Si abrimos esa puerta, aunque sea un poco, nos dolerá más cuando tengamos que volver a cerrarla, y tendremos que cerrarla. La salud de Eleanor está empeorando. Los médicos están preocupados. Thaus Erstre, la nena tiene cáncer. Estadio 4, inoperable. 6 meses, quizá un año. Julie envió otra carta. La nena quería abrirla, pero yo se lo impedí. Le dijeron, si dejamos que Julie entre en nuestras vidas ahora, verá morir a su madre biológica. Nos conocerá justo a tiempo para perdernos. Es mejor mantener la distancia. Es mejor protegerla de ese dolor. Vamos a dejar la cabaña. Nos vamos a la ciudad para recibir tratamiento. No volveremos. Caleb cerró el diario, sintiendo una gran pesadumbre. Howard no había sido cruel. Había sido protector hasta el punto de autodestruirse. Se había roto el corazón una y otra vez para evitarle a Julie un dolor que quizá no le hubiera roto el suyo. ¿Había hecho lo correcto o le había robado a Julie un tiempo precioso con sus padres biológicos, por breve que fuera? No había forma de saberlo. Howard y la nena ya no estaban. La pregunta permanecería sin respuesta para siempre, pero Julie seguía viva. Caleb sacó su teléfono, con las manos ligeramente temblorosas. Podía encontrarla. En esta era de búsquedas en Internet y redes sociales, localizar a alguien con un nombre y una ciudad no era difícil, ¿verdad? Tenía derecho a entrometerse en su vida, a darle noticias sobre unos padres que se habían negado a conocerla. Y si ella había seguido adelante y hubiera hecho las paces con su rechazo, y si abrir esa herida le causaba más daño que alivio, pensó en Sophie, en las formas en que los padres intentaban proteger a sus hijos. A veces se equivocaban, a veces causaban dolor al intentar evitarlo, en cómo el amor podía manifestarse como distancia, como silencio, como decisiones imposibles que parecían correctas en ese momento, pero que podían perseguirles para siempre. Pensó en la mecedora del taller, el gesto de amor inacabado de Howard, abandonado porque creía que era mejor que Julie no lo supiera. Pero la gente merece la verdad. Merece comprender que el rechazo a veces enmascara el amor, que el silencio a veces grita devoción, que alejarse a veces significa permanecer presente de la única manera que sabes. Caleb tomó una decisión. Encontraría a Julie, le contaría todo. Los diarios, las cartas devueltas sin leer, la mecedora, la bodega llena de objetos que demostraban lo mucho que Howard y la nena habían pensado en ella. La habían echado de menos, la habían amado desde una distancia que creían necesaria. Le daría la verdad que sus padres habían ocultado y dejaría que ella decidiera qué hacer con ella. Pero primero, la vista judicial, primero su propia lucha por su hija, luego se pondría en contacto con Julie, completaría el círculo. Howard se había ido destrozado. Esa noche trabajó hasta tarde en la mesa de Bernard, aplicando la primera capa de acabado. El aceite empapó el roble, resaltando la belleza de la veta y transformando la madera en bruto, en algo que brillaba con calidez y cuidado. Una semana hasta la audiencia, una semana para terminar la mesa, preparar sus pruebas, ensayar su testimonio, una semana para demostrar que merecía la pena creer en él. Afuera el invierno se instalaba en las montañas de Montana. Dentro de la cabaña, la luz de la lámpara parpadeaba y una luz dorada se filtraba a través de las tablas del suelo, y un hombre trabajaba sin descanso para redimirse. Guiado por la historia inconclusa de un desconocido y decidido a completar lo que Howard había dejado sin terminar, la mesa estaría lista a tiempo. El tribunal tomaría su decisión y después, ganara o perdiera, Caleb se pondría en contacto con Julie
y le transmitiría el mensaje que sus padres habían tenido demasiado miedo de enviarle. Algunos círculos necesitaban cerrarse. Algunas verdades merecían ser contadas. Algunos amores necesitaban encontrar su camino a casa, incluso décadas más tarde. Incluso después de que la muerte se hubiera llevado a los que lo habían sentido primero y con más fuerza. 5 días antes de la vista judicial, Caleb terminó la mesa de Bernard. Había aplicado la última capa de aceite la noche anterior, y ahora, con la luz de la mañana entrando por las ventanas del taller, la pieza brillaba. Las vetas del roble fluían como el agua por la superficie. Las juntas eran invisibles. Las patas eran sólidas y resistentes. Era el mejor trabajo que había hecho nunca, sino también hermoso. Algo que albergaría 50 años de comidas, conversaciones y recuerdos. Bernard llegó al mediodía con su camioneta. Cuando vio la mesa, se detuvo en la puerta sin poder articular palabra. «Es perfecta», dijo finalmente, con la voz entrecortada. Howard estaría orgulloso. La cargaron con cuidado, asegurándola con mantas. Bernard le entregó a Caleb el pago final, más $50 extra por la excelencia del trabajo. «Mi esposa lo va a atesorar». Después de que Bernard se marchara, Caleb se quedó de pie en el taller vacío, sintiendo el peso del logro. Había completado algo significativo, se había demostrado a sí mismo, y pronto a un juez, que podía construir, que podía terminar lo que empezaba, que podía crear valor. Centró su atención en la mecedora. Quedaban 4 días para la vista, tiempo suficiente para completar el proyecto abandonado de Howard. Examinó la pieza con cuidado, planificando el trabajo que quedaba por hacer. El respaldo necesitaba un acabado final, curvas que acunaran a quien se sentara allí, un soporte que durara generaciones. Luego, lijar completamente, empezando con un grano grueso y trabajando hasta conseguir una suavidad como el cristal. Por último, el acabado, varias capas de aceite, frotadas a mano para resaltar la belleza natural de la madera mientras trabajaba la pieza trasera con una gubia. Siguiendo la veta, quitando material en cuidadosos rizos, algo cambió. Una junta se aflojó ligeramente, revelando un espacio hueco que no había notado antes. Dentro, envuelto en un paño aceitado, había un trozo de papel amarillento. Caleb dejó sus herramientas, con las manos temblorosas mientras lo desplegaba. La letra de Howard, ahora temblorosa, fechada en 2003. «A quien termine esta silla la construí para mi nieta, Charlotte, la hija de Julie. La nieta a la que nunca conoceré porque tenía demasiado miedo o estaba demasiado convencido de mi propia rectitud como para responder cuando mi hija me tendió la mano. La nena y yo nos dijimos a nosotros mismos que estábamos protegiendo a Julie, que mantenernos alejados era un acto de amor, que ella estaría mejor sin nosotros, sin el dolor de conocernos solo para perdernos. Pero ahora, con la nena muriéndose y mi propio tiempo agotándose, me pregunto si realmente la estábamos protegiendo o si solo nos estábamos protegiendo a nosotros mismos del lío que supone conectar con alguien, de la vulnerabilidad de dejar que alguien vea nuestros fracasos. Nunca sabré si tomamos la decisión correcta. Lo único seguro es que esta silla nunca mecerá a mi nieta para que se duerma. Nunca sostendrá a Julie mientras canta canciones de cuna. Nunca formará parte de la familia que entregué 2 veces. Una vez al nacer y otra cuando intentaron devolverla. Si estás leyendo esto, termina la silla. Hazla bonita. Dásela a alguien que la necesite. Deja que contenga el amor que yo no pude expresar. La conexión que me daba demasiado miedo establecer. Y si encuentras a Julie Brennan de Seattle, dile la verdad. Dile que pensábamos en ella todos los días. Dile que la queríamos lo suficiente como para dejarla marchar y que luego la queríamos demasiado como para que volviera. Dile que nos equivocamos. Dile que nos equivocamos. Perdónanos, Julie. Perdóname. Howard Caleb leyó la nota 3 veces, con un nudo en el pecho. Howard sabía al final que había comprendido que su protección había sido cobardía, que su silencio había sido egoísmo disfrazado de sacrificio. Murió con ese conocimiento, incapaz de deshacer su elección, pero había dejado instrucciones, una petición, una última oportunidad para arreglar las cosas. Caleb dejó la nota a un lado con cuidado y volvió a trabajar en la silla con renovado propósito. Ya no se trataba solo de terminar un proyecto abandonado. Se trataba de honrar la última petición de un hombre moribundo. Se trataba de completar un círculo que Howard había roto. Trabajó durante toda la tarde
y hasta bien entrada la noche, dando forma, lijando, perfeccionando. Cada curva, cada superficie, cada detalle recibió toda su atención. Esta silla sería impecable. Sería digna del amor que Howard había querido transmitirle. Al caer la noche, aplicó la primera capa de acabado, observando cómo la madera se transformaba bajo sus manos. Las vetas del cerezo emergieron en ricos tonos rojos y marrones. Las juntas desaparecieron en un flujo sin fisuras. Las curvas invitaban al tacto y al confort. Dio un paso atrás y estudió la pieza. Casi terminada. Un día más de capas de acabado y estaría lista. Su teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. El juez quiere conocer a Sophie antes de la audiencia. Mañana a las 2 p.m. Puedes estar allí si quieres. Su corazón se aceleró. Conocer a Sophie antes de la audiencia. Eso era bueno, ¿no? Significaba que el juez estaba considerando su petición. Sí, en serio, quería ver su relación de primera mano. Respondió con un mensaje. Allí estaré. ¿Dónde? En la sala de conferencias del juzgado de familia. Caleb miró a su alrededor en el taller, la silla secándose, las herramientas de Howard dispuestas con precisión en el espacio donde había estado la mesa de Bernard. Prueba de lo que había construido, prueba del cambio. ¿Pero sería suficiente? Esa noche, incapaz de dormir, buscó a Julie Brennan en Internet. La encontró en las redes sociales. Una mujer de unos 40 años, con ojos amables y una sonrisa cálida. Su perfil mostraba fotos de una adolescente, presumiblemente Charlotte, imágenes de una vida cómoda en Seattle, un marido, un hogar. Julie se había construido una buena vida. Había perdonado a Howard y a Yanena, como sugería su última carta, o seguía ardiendo la ira bajo la superficie, protegida por la distancia de los años. Redactó un mensaje, lo borró y redactó otro. ¿Cómo se le dice a alguien que sus padres biológicos lo querían, pero tenían demasiado miedo para demostrarlo? ¿Cómo se explican décadas de silencio y cartas de amor devueltas expresadas a través de la ausencia? Decidió esperar hasta después de la audiencia. Primero resolvería su propia situación con Sophie y luego se pondría en contacto con Julie con el mensaje de Howard y la mecedora terminada. La mañana llegó demasiado rápido. Caleb se vistió con su mejor ropa, todavía gastada, todavía vieja, pero limpia y presentable. Preparó una carpeta con la documentación, sus registros de ventas de los muebles, cartas de recomendación de Bernard y otros clientes, fotos de la cabaña que mostraban su mejora, extractos bancarios que demostraban unos ingresos modestos pero estables. El trayecto hasta el juzgado duró 2 horas. Llegó temprano, se sentó en el aparcamiento y ensayó lo que diría, cómo se presentaría. Tranquilo, responsable, cambiado. A la 1:50 entró en el edificio. Patricia ya estaba allí con Sophie, de pie fuera de la sala de conferencias B. La cara de Sophie se iluminó cuando lo vio. «Papá». Corrió hacia él y él la abrazó con fuerza, lo que le apretó el corazón. Ella parecía más grande de lo que él recordaba, más mayor. Había crecido en los meses transcurridos desde la última vez que la había abrazado. «Te he echado de menos, cariño», le susurró al oído. «Yo también te he echado de menos», dijo ella, apartándose y estudiando su rostro. «Pareces diferente, más feliz. Soy más feliz. Encontré un lugar donde vivir. Encontré un trabajo que me encanta. Creo que me reencontré a mí misma». Patricia carraspeó. «El juez está listo». Entraron juntos en la sala de conferencias. Una escena familiar extrañamente normal, a pesar de todo lo que se había roto entre ellos. La jueza, una mujer de unos 60 años llamada Henderson, estaba sentada a la cabecera de la mesa. Les indicó con un gesto que se sentaran. «Sophie», dijo la jueza Henderson con suavidad, «quiero hablar contigo sobre tu padre, sobre lo que tú quieres. Aquí no hay respuestas incorrectas, solo sinceridad». Sophie miró a Caleb y luego volvió a mirar a la jueza. «Quiero verlo, ma. Quiero visitar su cabaña. Dice que tiene una chimenea. ¿Y si visitarlo significa viajar lejos de casa? Tu padre vive bastante lejos ahora. No me importa. Mamá podría llevarme en coche hasta allí, quizá, o podría coger un autobús cuando sea mayor». La voz de Sophie era débil, pero decidida. «Solo quiero verlo, saber que está bien, saber que no se ha olvidado de mí». El juez Henderson se volvió hacia Caleb. «Señor Harper, ha pasado por cambios importantes en su vida en los últimos meses.
Dígame por qué ahora está listo para ampliar las visitas cuando hace 6 meses no lo estaba. Caleb respiró hondo y eligió cuidadosamente sus palabras. Hace 6 meses me estaba ahogando. Había perdido mi trabajo, mi casa, mi sentido de quién era. Estaba tan centrado en lo que había perdido que no podía construir nada nuevo. Le estaba fallando a Sophie porque me estaba fallando a mí mismo. Sacó su carpeta y extendió los documentos sobre la mesa. Esto es lo que he construido desde entonces. Un negocio de muebles, piezas personalizadas hechas a mano. Todavía no es mucho, pero está creciendo. Es un trabajo honesto y es mío. Mostró fotos de la cabaña, de su taller, de las piezas que había creado. Lo aprendí de mi padre. Era carpintero. Me enseñó el oficio cuando era joven. Había olvidado lo que eso significaba. Trabajar con las manos, crear algo que perdure. Lo recordé en esta cabaña. Me encontré allí. Patricia habló en voz baja. Él es diferente. Lo veo. No sé cuánto durará. Durará, la interrumpió Caleb, mirándola a los ojos. Porque ahora entiendo lo que importa, no la riqueza ni el estatus ni ninguna de las cosas que creía que definían el éxito. Lo que importa es estar presente, construir algo real para las personas que amas. Se volvió hacia Sophie. No soy perfecto. Todavía estoy averiguando cosas, pero te prometo que estaré presente. Cada visita, cada llamada, cada momento que me des, no lo desperdiciaré, no te decepcionaré de nuevo. El juez Henderson lo estudió durante un largo momento. La audiencia es basándome en todo lo que he visto y oído. Pero, señor Harper, esta reunión ha sido prometedora. Su hija le quiere. No me haga arrepentirme de haber creído en las segundas oportunidades. No lo harás, dijo Caleb. Te lo prometo. Salieron juntos del juzgado y Patricia le permitió pasar una hora con Sophie en un parque cercano. Se sentaron en los columpios y hablaron de la cabaña, de su trabajo con la madera, de la vida que estaba construyendo. Te he hecho algo, dijo, sacando el joyero de cerezo de su camioneta. Para tus cosas especiales. Sophie lo abrió y se quedó boquiabierta al ver el compartimento secreto. Papá, es precioso. Tu abuelo, mi padre. Él me enseñó que lo que se hace con las manos tiene significado. Esto lleva mi promesa de que estoy aquí, de que no me iré otra vez. Ella abrazó la caja contra su pecho y luego lo abrazó a él. Te creo. Esas 3 palabras significaban más que cualquier fallo de un juez. Faltaban 3 días para la vista. Caleb trabajó en la mecedora con singular concentración, aplicando capa tras capa de barniz al aceite, frotando a mano cada capa hasta que la madera brillaba como fuego vivo. Entre capa y capa, ensayaba lo que le diría al juez, organizaba su documentación, se preparaba para todas las preguntas que le pudieran hacer, pero su mente seguía volviendo a la nota de Howard. Dile que nos equivocamos. Redactó una carta a Julie, escribiendo y reescribiendo hasta que las palabras le parecieron adecuadas. Querida Julie, me llamo Caleb Harper. Hace 6 meses compré la cabaña de tus padres en Montana. Encontré su historia en diarios, fotografías y cartas que dejaron atrás. También encontré tus cartas, las que devolvieron sin abrir. Tus padres te querían. Sé que suena hueco dado su silencio, pero es cierto. Pensaban que te protegían manteniéndose alejados. Howard escribió al final que se equivocaron. Me pidió que te contara la verdad. Pensaban en ti todos los días. Howard construyó una mecedora para tu hija Charlotte, pero nunca la terminó porque le daba demasiado miedo ponerse en contacto contigo. Ahora la estoy terminando. Si la quieres, te la enviaré. Si quieres saber más sobre ellos, tengo sus diarios, sus fotos, toda su historia. No eran perfectos, cometieron errores, pero te querían de la única manera que sabían. Aunque esa manera fuera imperfecta, siento que su mensaje haya tardado tanto en llegar a ti. Imprimió la carta, pero aún no la envió. Después de la audiencia, después de saber si su propia lucha por Sophie había tenido éxito o había fracasado, 2 días antes de la audiencia, Bernard se pasó por el taller. Quería ver cómo estabas antes del gran día, dijo, examinando la mecedora. Es un trabajo extraordinario. Howard estaría asombrado. Era su diseño. Solo terminé lo que él empezó. Eso es lo que hacemos todos, ¿no? Terminar lo que otros empezaron. Construir sobre lo que ya existía. Bernard pasó la mano por el brazo curvo de la silla. Mi mujer lloró cuando vio la mesa. Dijo que era el regalo más bonito que le había hecho nunca. Eso es gracias a ti. Es gracias a las herramientas de Howard, a sus enseñanzas.
Es porque tú apareciste e hiciste el trabajo. La voz de Bernard era firme. No le restes importancia. Podrías haber comprado esta cabaña y haberte rendido. En cambio, construiste algo que importa. Después de que Bernard se marchara, Caleb aplicó la última capa de acabado a la mecedora. Mañana estaría terminada. Él, terminado 40 años después del nacimiento de su hija, 20 años después de su intento de conectar con ella, 2 décadas demasiado tarde para que le importara a la persona a la que estaba destinado. Pero tal vez le importara a Julie. Tal vez saber que sus padres habían pensado en ella, que habían construido algo para su hija, que habían mantenido su amor incluso a través del silencio, tal vez eso le aportara algo de paz. El día antes de la vista, Caleb condujo hasta la ciudad y compró su primera camisa nueva en 6 meses. Nada elegante, solo una sencilla camisa abotonada que le quedaba bien y le hacía parecer un hombre con la vida en orden. Se cortó el pelo, se afeitó cuidadosamente e intentó verse a sí mismo como lo vería un juez. Tenía un aspecto diferente al de hacía 6 meses, más delgado por el trabajo físico, pero más fuerte, más tranquilo, más centrado. La desesperación había desaparecido de sus ojos, sustituida por algo más estable. Esa noche, se sentó en el porche de la cabaña con el diario de Howard y leyó las últimas entradas. 3 de abril de 2003. Eleanor falleció esta mañana plácidamente mientras dormía, cogida de mi mano. Lo último que dijo fue, díselo a Julie. No llegué a preguntarle qué quería que le dijera. Quizá todo. Quizá solo que la queríamos. Ahora estoy solo. La cabaña parece vacía sin Elena. Todo parece vacío. Pero le prometí que seguiría viviendo, que no la seguiría demasiado pronto. Así que lo intentaré. Junio de 2003. No puedo quedarme en la cabaña. Demasiados recuerdos, demasiado silencio. Me mudo a la ciudad, más cerca de la atención médica, más cerca del final. Dejo todo atrás. Los diarios, las cartas, la vida que construimos. Quizás alguien lo encuentre algún día. Quizás signifique algo para ellos. Quizás nuestra historia, con todos sus errores y remordimientos, ayude a otra persona a tomar decisiones diferentes. Si Julie lee esto alguna vez, te queríamos. Nos equivocamos al mantenernos alejados. Perdónanos. Esa fue la última entrada. 2 meses después, según Bernard, Howard había muerto de un ataque al corazón. Solo, lejos de la cabaña que guardaba su historia, con remordimientos que nunca tuvo el valor de resolver. Caleb cerró el diario, con un nudo en la garganta, y pensó en Sophie, en la audiencia del día siguiente, en todas las formas en que había fallado como padre y en todas las formas en que estaba tratando de reconstruir su vida. ¿Cometería los mismos errores que Howard? ¿Dejaría que el miedo, el orgullo o una protección equivocada le alejaran de su hija? ¿Moriría con remordimientos por el amor no expresado, por las conexiones no establecidas? No, independientemente de lo que decidiera el juez al día siguiente, Caleb seguiría apareciendo, seguiría luchando, seguiría construyendo la relación con Sophie poco a poco. De la misma manera que Howard le había enseñado a construir muebles con paciencia, cuidado y compromiso con algo que durara. Guardó su carpeta de pruebas, planchó su camisa nueva y puso el despertador temprano. Mañana se decidiría todo. Mañana se presentaría ante un juez y defendería su derecho a ser el padre de su hija, y no solo de nombre. La cabaña estaba en silencio a su alrededor. La luz dorada se filtraba a través de las tablas del suelo desde la vidriera de abajo, el símbolo de Howard de un nuevo comienzo que seguía brillando después de todos estos años. Caleb se sentó en la oscuridad, sintiendo el peso del momento. Mañana, de una forma u otra, se decidiría su futuro. O ganaría su lucha por la redención, o tendría que encontrar otro camino a seguir. Pero, independientemente del resultado, honraría la última petición de Howard. Enviaría la carta a Julie. Completaría el círculo que Howard había dejado roto. Demostraría que el amor podía encontrar el camino a casa incluso décadas más tarde. Incluso a pesar de los errores, el silencio y todas las formas en que las personas se fallaban unas a otras mientras intentaban hacer lo correcto. Afuera, la naturaleza salvaje de Montana se extendía vasta e indiferente. Adentro, un hombre se preparaba para luchar por lo que más importaba, guiado por la historia de un extraño y decidido a no cometer los mismos errores. Mañana todo cambiaría.
La sala de espera del juzgado olía a cera para pisos y café viejo. Caleb se sentó en una silla de plástico, con su carpeta de documentos en el regazo, observando a otras familias pasar por sus propias audiencias. Divorcios, batallas por la custodia, personas peleando por los pedazos de relaciones rotas. Patricia llegó con su abogada, una mujer bien vestida que llevaba un maletín caro. Patricia parecía cansada, más vieja que cuando se divorciaron. La ira que había definido sus interacciones durante el último año parecía ahora apagada, sustituida por algo más parecido a la resignación. Caleb, dijo ella, asintiendo con la cabeza. Patricia no se mostró cálida, pero tampoco hostil. Se sentaron en silencio hasta que el alguacil llamó su caso. Modificación de la custodia de Harper. Sala de conferencias 3. La sala era más pequeña de lo que Caleb esperaba. El juez Henderson estaba sentado a la cabecera de la mesa, leyendo un expediente, su expediente. Levantó la vista cuando entraron, con expresión neutra. Señor Harper, señora Harper, siéntense, por favor. Caleb tomó asiento, muy consciente de todo lo que sucedía a su alrededor, del zumbido de las luces fluorescentes, el abogado de Patricia revolviendo papeles, el peso de su carpeta en las manos. He revisado su petición de ampliación de visitas, comenzó el juez Henderson, mirando a Caleb. También he revisado los informes de su asistente social, sus estados financieros y el testimonio de la reunión preliminar con Sophie. Empecemos por lo básico. ¿Tiene empleo actualmente? Sí, su señoría. Tengo un negocio de muebles a medida en el taller de mi casa. Fabrico piezas a mano, mesas, sillas, armarios. Es un trabajo estable. ¿Cuánto gana? Varía. Entre 800 y $1,200 al mes en este momento. Con un crecimiento constante, el abogado de Patricia se inclinó hacia adelante. Su señoría, eso apenas supera el umbral de la pobreza. A mi cliente le preocupa la capacidad del señor Harper para proporcionar una manutención adecuada. No estoy pidiendo una reducción de la pensión alimenticia, interrumpió Caleb. Estoy cumpliendo con mis obligaciones. Pido más tiempo con mi hija. La jueza Henderson levantó la mano para pedir silencio. Señor Harper, cuénteme cómo es su situación de vivienda. Tengo una cabaña en el norte de Montana, de 3 acres, totalmente funcional. Nuevas secciones de techo, mejoras en las tuberías, mantenimiento general. Es modesta, pero sólida, segura, y su historial de inestabilidad. Hace 6 meses estaba desempleado, prácticamente sin hogar. Hace 6 meses me estaba ahogando. Caleb la miró a los ojos. Lo había perdido todo y no sabía cómo reconstruir mi vida. Entonces encontré esta cabaña, y con ella, los diarios del anterior propietario, un hombre llamado Howard Brennan, que también lo había perdido todo. Su negocio, su reputación, sus ahorros. Pero él reconstruyó su vida. Él me enseñó cómo hacerlo. Abrió su carpeta y deslizó unas fotografías por la mesa. Este es mi taller. Estas son piezas que he hecho. Esta es una mesa de comedor encargada por el propietario de un negocio local para su 50º o aniversario de boda. Esta es una mecedora que estoy terminando a partir de los planos que dejó el anterior propietario. El juez Henderson estudió las fotos. Una artesanía impresionante. Mi padre me enseñó carpintería antes de morir. Había olvidado lo que eso significaba. Crear algo con tus manos. Construir algo que perdure. La cabaña me lo recordó. Los diarios de Howard me lo recordaron. Eso es lo que quiero darle a Sophie. Un padre que construye en lugar de huir. Que está presente en lugar de desaparecer. Patricia habló en voz baja. Él es diferente, su señoría. Lo veo, pero aún no estoy segura de creerlo. No tienes que creerlo, dijo Caleb, volviéndose hacia ella. Solo tienes que darme la oportunidad de demostrarlo. Sophie se merece un padre que lo intente, que luche por ella, que no se rinda cuando las cosas se ponen difíciles. La jueza Henderson golpeó el expediente con su bolígrafo. El abogado de la señorita Harper tiene razón en que sus ingresos son modestos, pero el señor Harper está cumpliendo con sus obligaciones de manutención y los ingresos no son la única medida de la aptitud como padre. Se volvió hacia Patricia. ¿Cuáles son sus preocupaciones concretas? Patricia dudó. Que la vuelva a decepcionar, que haga promesas que no pueda cumplir, que Sophie se encariñe con esta nueva versión de él y luego vuelva a ser el de antes, el que no podía mantener un trabajo, no podía pagar las facturas,
No podía aparecer cuando era importante. Las palabras dolían porque eran ciertas o lo habían sido. Caleb respiró hondo. No puedo prometer que nunca cometeré errores, dijo. Probablemente cometeré muchos, pero puedo prometer que no me rendiré. No huiré. No dejaré que Sophie se pregunte si pienso en ella, porque estaré ahí para decirle que sí. La jueza Henderson miró a Patricia. Has tenido la custodia principal durante 2 años. ¿Cómo ha estado Sophie? Está bien. Le va bien en el colegio, pero pregunta constantemente por su padre. Quiere pasar más tiempo con él, y tú te opones a ello porque yo no me opongo. La voz de Patricia era apenas un susurro. Tengo miedo por ella. No quiero que vuelva a sufrir. La sala quedó en silencio. La jueza Henderson cerró el expediente y cruzó las manos sobre él. Señor Harper, entiende que se trata de un acuerdo provisional y que, si incumple sus obligaciones, tanto económicas como parentales, ¿se revisará esta decisión? Sí, señoría. ¿Y está dispuesto a mantener sus pagos de manutención actuales y a cubrir los gastos asociados con la ampliación de las visitas? Sí, su señoría. La jueza Henderson asintió lentamente. Entonces, esta es mi decisión. La jueza Henderson volvió a abrir el expediente y revisó algo en la primera página. El silencio se prolongó y cada segundo parecía una hora. Caleb se obligó a respirar con calma, a mantener la compostura incluso, aunque su corazón latía con fuerza. He leído la declaración de Sophie, dijo finalmente la jueza. Una niña de 9 años que claramente quiere a sus 2 padres y desea pasar más tiempo con su padre. He revisado los registros financieros del señor Harper, sus referencias personales y la documentación de su negocio. También he tenido en cuenta las preocupaciones de la señora Harper sobre la estabilidad y la fiabilidad. Miró directamente a Caleb. Señor Harper, hace 6 meses no habría concedido esta petición. Su situación era demasiado inestable, demasiado incierta, pero las personas pueden cambiar. La cuestión es si el cambio es real o temporal. Caleb la miró a los ojos sin decir nada. No era el momento para discursos. Concedo la ampliación del régimen de visitas, dijo la jueza Henderson. Cada 2 fines de semana, 1 mes cada verano, alternando las fiestas importantes. Mantendrá los pagos de manutención actuales y cubrirá los gastos de transporte para las visitas. Este acuerdo se revisará en 6 meses. Si incumple estas obligaciones, si falta a las visitas programadas, se atrasa en la manutención o demuestra inestabilidad, revisaremos esta decisión. ¿Lo entiende? Sí, su señoría. Su voz era firme a pesar de las emociones que se agolpaban en su pecho. Señorita Harper, ¿entiende que se trata de una orden judicial? Que debe facilitar estas visitas y no puede interferir en el tiempo de crianza del señor Harper. Patricia asintió. Lo entiendo, su señoría. Bien. La primera visita comenzará este fin de semana. El juez Henderson cerró el expediente. Señor Harper, no me haga arrepentirme de esta decisión. Su hija se merece algo mejor que promesas incumplidas. No recibirá promesas incumplidas de mi parte. Nunca más. Entonces hemos terminado aquí. Salieron de la sala de conferencias. En el pasillo, Patricia se volvió hacia él con una expresión complicada, mezcla de alivio y preocupación, esperanza y duda. No lo eches a perder, dijo en voz baja. No lo haré. Ella estudió su rostro por un momento. Te creo. No sé por qué, pero te creo. Hizo una pausa. Sophie está emocionada por visitar la cabaña. Asegúrate de que esté lista para ella. Lo está. Pinté su habitación de amarillo. Le construí un escritorio. Algo se suavizó en la expresión de Patricia. El amarillo es su color favorito. Lo sé. Se quedaron en un silencio incómodo. 2 personas que una vez se amaron, ahora conectadas solo por la hija que habían creado y los restos de lo que habían sido. Gracias, dijo Caleb, por no oponerte más, por dejarme intentarlo. No me des las gracias. Solo sé el padre que ella necesita. Patricia se alejó, seguida por su abogado. Caleb se quedó solo en el pasillo del juzgado, asimilando la magnitud de lo que acababa de suceder. Había ganado. No todo. No la custodia total, no la reivindicación completa, pero sí lo suficiente. Lo suficiente para reconstruir su vida con Sophie. Lo suficiente para demostrar que merecía la pena creer en él. Condujo de vuelta a la cabaña en un día, con el paisaje de Montana difuminándose a su paso. Cuando llegó, se quedó sentado en la camioneta durante un largo rato, contemplando la estructura que lo había salvado.
el porche hundido que había reparado, las ventanas que había limpiado, el taller donde había recordado quién era. Dentro encontró el diario de Howard y abrió una página al azar de 1995. Las segundas oportunidades no se anuncian con trompetas. Llegan en silencio, normalmente cuando no las estás buscando. Eleanor y yo hemos tenido más segundas oportunidades de las que merecíamos el uno con el otro, con nuestras vidas, con encontrar la paz después de tantas pérdidas. El truco está en reconocer la oportunidad cuando llega y tener el valor de aprovecharla, de construir sobre ella, de honrarla con mejores decisiones que las anteriores. Caleb cerró el diario, con la decisión tomada. Sacó la carta para Julie, la leyó una vez más y luego escribió la dirección en un sobre. Empaquetó la mecedora con cuidado en mantas y plástico de burbujas y la colocó en una caja de madera que había construido específicamente para el envío. En la oficina de correos del pueblo, envió tanto la carta como la silla. El franqueo le costó casi todo lo que le quedaba, pero no importaba. Algunas deudas trascienden el dinero que va hasta Seattle, dijo el empleado, levantando la caja. ¿Qué hay dentro? Una promesa cumplida, dijo Caleb, con unos 40 años de retraso, pero cumplida al fin y al cabo. De vuelta en la cabaña, preparó la habitación de Sophie, con sábanas limpias en la cama, el escritorio junto a la ventana, su joyero en un lugar destacado sobre la cómoda, todo listo para su llegada en 3 días. Esa noche, se sentó en el porche y contempló la puesta de sol sobre las montañas. La luz dorada de la ventana del sótano iluminaba el suelo del salón. El símbolo de Howard de un nuevo comienzo seguía brillando después de todos estos años. Sonó su teléfono. Número desconocido. «Hola, ¿es Caleb Harper?» Una voz de mujer vacilante. «Sí, me llamo Julie Brennan. Acabo de recibir su carta». Caleb contuvo el aliento. «Qué rápido. La envié esta mañana, no la que envió hoy. Otra diferente, la de ayer. ¿Envió 2? No había enviado 2 cartas. Solo envié una hoy, con una mecedora. Me llamó el servicio postal y me dijo, hay un paquete grande que requiere firma y llegará en 5 días. Pero la carta llegó hoy, la que me preguntaba si quería saber sobre mis padres. La mente de Caleb se aceleró. Solo había enviado una carta hoy. A menos que... Espera, Julie dijo, esta carta no es tuya. Es antigua, tiene matasellos de 2003 y es de alguien llamado Howard Brennan. Se le quebró la voz. De mi padre. El mundo se tambaleó. Eso es imposible. Howard devolvió todas tus cartas. Nunca respondió. Esta nunca fue devuelta. Se perdió en el correo durante 22 años. La voz de Julie se quebró por las lágrimas. La escribió 3 días antes de morir. El servicio postal la acaba de encontrar en la renovación de una instalación de clasificación. La han entregado hoy. Caleb se sentó pesadamente en la mecedora que Howard había construido, la silla en la que se había sentado innumerables veces. ¿Qué dice? Julie se quedó callada un momento, recomponiéndose. Todo lo que necesitaba oír. 3 meses después, Sophie estaba en el taller, lijando con cuidado una pequeña caja de madera bajo la supervisión por las ventanas, iluminando las partículas de polvo que flotaban como pequeñas estrellas. «Siente la veta», dijo Caleb, colocando su mano sobre la de ella y guiando el papel de lija. «Trabaja con ella, no contra ella. La madera te dirá lo que quieres ser». Las palabras de su padre, la filosofía de Howard. Ahora, la lección de Sophie. Se concentró. Metió la lengua entre los dientes, como solía hacer cuando se concentraba mucho. «Así. Perfecto. Tienes un talento natural», dijo Caleb con una sonrisa. Había estado visitándolo cada 2 fines de semana desde la audiencia y en cada visita pasaba horas en el taller, aprendiendo el oficio que había salvado a su padre. Tenía sus manos firmes, pacientes, capaces de crear belleza. La cabaña había cambiado en 3 meses. Las reparaciones ya estaban terminadas. Techo nuevo, porche reforzado, ventanas que cerraban correctamente. El negocio de muebles de Caleb había crecido de manera constante. Se corrió la voz sobre la calidad de su trabajo y los clientes venían desde lugares tan lejanos como Missoula para encargarle piezas personalizadas. Había terminado 6 encargos más desde la mesa de Bernard, cada uno mejor que el anterior. Cada uno era una prueba de que podía construir algo duradero. Sobre la repisa de la chimenea había una fotografía enmarcada. Howard y la nena, jóvenes y esperanzados, de pie frente a la cabaña a medio construir.
Junto a ella, una foto más reciente. Caleb y Sophie de pie en el mismo lugar, abrazados, ambos sonriendo. Sonó el timbre, una incorporación reciente. Caleb se limpió el serrín de las manos y fue a abrir. Una mujer estaba de pie en el porche. Una mujer de unos 40 años con ojos amables, el mentón de Howard y la sonrisa de Elena. A su lado, una adolescente con el pelo oscuro y un cuaderno de bocetos arquitectónicos bajo el brazo. Julie, dijo Caleb. Caleb, sonrió ella, con lágrimas ya en los ojos. Gracias por terminar lo que ellos empezaron. Habían hablado varias veces por teléfono desde aquella primera llamada. Julie había leído la carta perdida de Howard, la carta en la que él se disculpaba, explicaba y suplicaba perdón, la carta que había tardado 22 años en llegar a su destino. Ella le contó a Caleb lo que decía, que Howard y Eleanor la habían amado todos los días, que pensaban que mantenerse alejados era protegerla, pero murieron sabiendo que era cobardía, que si Julie encontraba la cabaña, descubriría la verdad. Habían tenido demasiado miedo para hablar mientras vivían. El servicio postal no podía explicar cómo la carta se había perdido durante tanto tiempo. Algún error de clasificación, algún percance en el sistema. Pero Julie lo llamó un milagro, ya que llegó justo cuando lo necesitaba. Justo cuando alguien finalmente había decidido contarle toda la historia de sus padres. Esta es Charlotte, dijo Julie, señalando a su hija. Quería conocer al hombre que había terminado la mecedora de su abuelo. Charlotte dio un paso adelante, tímida pero curiosa. Mamá se sienta en ella todas las noches ahora. Dice, es como si la abrazaran personas a las que nunca llegó a conocer. A Caleb se le hizo un nudo en la garganta. Os habrían querido. ¿A los dos? Lo sé, dijo Julie simplemente. He leído sus diarios, los que me enviaste. Ahora lo sé. Sophie apareció en la puerta, intrigada por las visitas. Caleb las presentó, observando cómo las dos chicas, 1N y 16, se evaluaban mutuamente con el interés cauteloso de dos desconocidas que podrían convertirse en amigas. ¿Quieres ver el taller?, le preguntó Sophie a Charlotte. Papá me está enseñando a construir cosas. Claro, dijo Charlotte, y desaparecieron juntas, dejando a los adultos en el porche. Julie miró hacia el prado, la misma vista que tanto le gustaba a él y a Nena. Construyeron algo hermoso aquí. Construyeron algo verdadero, corrigió Caleb. No perfecto, pero honesto. Cometieron errores, pero aman profundamente. A veces es lo único que podemos hacer. La mecedora llegó la semana pasada, dijo Julie. Es lo más bonito que he tenido nunca. No por lo que es, sino por lo que representa. Un abuelo al que nunca conocí, que quería a una nieta a la que nunca conocería. A través de una distancia imposible, se sentaban en los escalones del porche y veían cómo la luz de la tarde pintaba las montañas de oro. La carta de Howard decía que había dejado la cabaña y todo lo que había en ella como un mensaje. Julie dijo que quien la encontrara podría aprender de su historia, podría tomar decisiones diferentes. Yo aprendí, dijo Caleb. Aprendí que huir del fracaso no funciona, que construir algo real requiere tiempo y paciencia, que las segundas oportunidades hay que ganárselas y honrarlas. Y tú honraste las suyas, completaste lo que ellos no pudieron. Me dijiste lo que ellos no se atrevían a decir. Julie se secó los ojos. Me devolviste a mis padres, no como los imaginaba cuando empecé a buscarlos, sino como eran en realidad, imperfectos, temerosos, amando desde la distancia que creían necesaria. Dentro del taller se oyó la risa de la niña. Sophie le enseñaba a Charlotte a usar un cepillo. Ambas trabajaban juntas en algún proyecto. Es buena con la madera, observó Julie. Como su padre, como su bisabuelo, como todos nosotros, dijo Caleb. Todos estamos construyendo algo, intentando crear cosas que importan, que perduran, que transmiten un significado. El sol comenzó a ponerse, proyectando una luz dorada a través de las ventanas de la cabaña. La misma luz que había atraído a Caleb aquí hacía 6 meses. La misma luz que Howard había instalado como símbolo de esperanza y nuevos comienzos. Julie se levantó, preparándose para marcharse. Nos quedaremos en la ciudad esta noche. ¿Podemos volver mañana? Charlotte quiere explorar la bodega, ver dónde se guardaba todo. Por supuesto, quédate todo el tiempo que quieras. Esta cabaña tiene la historia de tus padres en cada tabla y viga. Deberías conocerla. Después de que se marcharan,
Caleb y Sophie prepararon la cena juntos. Una de las recetas de Elena que había en la caja de la cocina, sopa de pollo hecha con amor, que alimentaba el cuerpo y el alma. Comieron a la luz de la lámpara, hablando del día, de Charlotte y Julie, de las formas en que la familia a veces se rompe y a veces se cura. Más tarde, después de que Sophie se durmiera en su habitación amarilla, Caleb se sentó en el porche con el diario de Howard. Lo había leído de principio a fin varias veces, pero esa noche abrió la última página y añadió su propia entrada. Howard y Eleanor, donde quiera que estén, su hija ahora sabe la verdad. Ella lo entiende. Ella perdona. Su historia no terminó como ustedes habían planeado, pero terminó con el amor reconocido y honrado. Me enseñaron que empezar de nuevo no significa borrar el pasado. Trata de construir algo nuevo sobre él. Algo más fuerte gracias a lo que vino antes, no a pesar de ello. Gracias por esta cabaña. Gracias por vuestra historia. Gracias por enseñarme a ser un padre en el que vale la pena creer. Vuestro legado continúa. En las manos de Sophie, aprendiendo a tallar madera. En el corazón de Julie, comprendiendo por fin. En esta cabaña, que sigue en pie, resplandeciente con su luz dorada, prometiendo nuevos comienzos a quien los necesite. Descansad en paz. Vuestra labor ha concluido. Cerró el diario y lo volvió a colocar en la estantería, donde los futuros visitantes podrían encontrarlo. Que la historia continúe. Que enseñe a quien quiera que venga después, a quien quiera que necesite oír que el fracaso no es definitivo, que existen segundas oportunidades, que el amor puede encontrar el camino a casa, incluso a través de distancias imposibles y errores terribles. La noche de Montana se instaló alrededor de la cabaña, vasta y pacífica. En el interior, la luz dorada se filtraba a través de las tablas del suelo, y un hombre que había recordado cómo construir se sentaba en silencio, agradecido por los desconocidos que se habían convertido en guías, por una hija que le había dado otra oportunidad, por una vida reconstruida pieza a pieza. Afuera, las estrellas emergían en el cielo oscurecido. Adentro, todo era finalmente verdadero música,